noches, bienvenidos una vez más a Equipo de Noticias. Estamos acá para hacer todo el análisis de lo que ha dejado la semana y lo que ya empieza a dejar prácticamente el año. Estamos en condiciones de decir que lo más fuerte políticamente en este año 2017 ya pasó. Sí, pasaron las elecciones, es cierto, pero esta semana que termina fue la semana en la cual Julio De Vido fue desaforado y detenido. Sin duda un tema que da para analizar. ¿Qué va a pasar esto? Hay un sentimiento de algunas personas de decir, estamos ante un nuevo resurgir, tolerancia cero con la corrupción. Sin embargo, hay quienes dicen, esto es meramente circunstancial, pasa ahora porque De Vido no tiene poder, porque le soltaron la mano, pero ¿por qué durante 12 años nadie pudo advertir? Y sobre todo la justicia, ¿cuál es el rol de los jueces? Un debate que está pendiente. Además, ¿qué va a pasar aquí en Corrientes con los gabinetes? Estamos allí a días en los que se tienen que ir a definir los nombres. Acá en este programa, los candidatos en su momento, hoy intendente y gobernador electo, habían dicho, esperemos que pasen todas las elecciones y ahí recién vamos a empezar a hablar. Algunos de los temas, también la situación del justicialismo en Corrientes, que cómo se va a rearmar, cuál va a ser la oposición que se viene. Se escucharon críticas muy duras. La semana pasada aquí Agustín Payes no dio nombres, pero pidió autocrítica. Nos presentamos y vamos a empezar con Gustavo Gamboa. Hola Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Me cambiaron nuevamente, compañero. Te van cambiando, vamos rotando, sí. No me dejó responderle la semana pasada. Usted sabe claro, que mi mejor compañera... Soy yo, voy allá, en cualquier momento volvemos. Bueno, Gus, tenés... Este es el primer fin en donde para ver los partidos hay que pagar. Hay que pagarlo, sí. Hay que pagarlo. Estamos viendo la tribuna hace un ratito. Sí, muy interesante, Volvió. interesante la tribuna. Bueno, en esa tribuna estaban festejando los hinchas de Boca porque ganaron 4-0 Belgrano. Parece que los hinchas de Boca nos quieren copiar a nosotros, los hinchas de River, que también terminamos 4-0. Ah, está bien. Lamentablemente perdimos 4-0 ayer. Bueno, pero esos son detalles, no importa. Detalles. ¿Y los equipos locales? Los equipos locales. Déjame decirte que en River ayer debutó un correntino, Augusto Aguirre, 18 años, marcador de punta derecha. En realidad es central, jugó como derecha. El primer gol se le escapó a él, el jugador que convirtió el tanto, así que bueno. Pero bien, 18 años. Los equipos correntinos que jugaron esta tarde. Recién nomás terminó el partido de Mandillú en el Federal A, del otro lado del puente, contra Sarmiento, perdió otra vez. Mandillú todavía no conoce la victoria, está penúltimo en la zona 4, perdió 1-0 con Sarmiento Resistencia, que marcha primero. Únicamente debajo de Mandillú está Guaraní de Paso de los Libres, que curiosamente el único partido que ganó le ganó a Mandillú. Y hace un ratito antes Boca Unidos, que tampoco conoce la victoria en este campeonato del Nacional B, empató 1-1 con Santa Marina jugando de local. El gol del equipo correntino, Pablo Vegetti, cuando el equipo perdió 1-0. Entonces, mal para los dos equipos en fútbol. Mal, ninguno de los dos equipos correntinos, ni Boca Unidos ni Mandillú, que militan en la segunda y la tercera categoría del fútbol argentino, en este caso del interior, han ganado un partido todavía. Y Mandillú con problemas otra vez con la dirigencia. Después vamos a estar, si alguno tiene algún dato, otra vez esto de los equipos que tienen, además de problemas deportivos, problemas críticas y denuncias en la parte dirigencial. Cristina Vicentino, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristina? ¿Cómo bueno, quiero decirte que Gustavo Gamboa manifestó públicamente su predilección, dónde está más cómodo. No, perdón, dije Cristina. Yo te quiero decir, Cristina. Gustavo Gamboa, que yo me siento muy bien. No, con mi compañera Varela. Cristina, dije. Mi compañera Cristina, dije. Yo no dije. ¿Qué Cristina? La primera grieta. La primera grieta en el programa. No. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, acá no. Tengo nombre de gabinete, ¿eh? En realidad era por sus compañeros que se sientan al lado, ¿no? Vamos a hacer. ¿Nombres del gabinete? Tengo nombres de gabinete provincial y municipal. O sea, ya vamos a saber hoy. Martín, ¿vos también tenés alguna info de eso? Algunas cosas, pero me parece que está más adelantada la ¿Ah, sí? Sí. Vamos a tratar de armar un gabinete. Pregunto, sin entrar en detalles, ¿siguen muchos o va a haber caras nuevas? Y algunas cuestiones son obvias, ¿no? Hay recambios por la llegada de algunas bancas y por otras responsabilidades, pero hay también una sensación de necesaria oxigenación del gabinete. Son preguntas que se van a responder en corto plazo, fundamentalmente. Sí, en definitiva, se podrá observar una fuerte influencia de Ricardo Colombi en el armado del gabinete, cosa que yo creo que será así, o si habrá también una impronta fuerte del gobernador electo. Es un hombre joven, seguramente con la idea de oxigenar las cuestiones vinculadas con la gestión. He conversado con un ministro muy joven que me decía, hay muchos planes interesantes, habrá que ver hasta dónde queremos llegar,
pero me parece que esta es la oportunidad que tenemos que aprovechar porque ahora hay un respaldo económico inocultable del gobierno nacional que nos permitiría dibujar otro escenario respecto de las políticas de gestión y fundamentalmente la posibilidad de, bueno, darle un aire más joven y con mayor empuje a la gestión, una gestión que hasta el momento venía condicionada por algunas cuestiones que tenían que ver con el manejo institucional de los gobiernos anteriores. Al menos 3 actuales ministros siguen en el gabinete de Gustavo Valdés. En un ratito das los nombres, ¿te animás? ¿Seguro? Mirá que, ojo, que mucha gente no quiere ser nombrada en el programa y dice, no, me nombraron y ahora se puede llegar a complicar. Yo te voy a decir que hay un jugador sí. que es cotizado por los 2 gabinetes, el provincial el gabinete de Tassano y el de Valdés. Exactamente. También vamos a adelantar. Es una persona valorada por cómo le puso el cuerpo a la campaña y cómo trabajó en terreno. Una persona, a ver, con mucho perfil político o mucho perfil técnico. No, tiro pistas. Con mucha experiencia municipal, con pasado de concejal. Y ahí ya casi se... A ver, capaz la gente en las redes, Andrés, ahora vamos a estar viendo cómo se mueven las redes, por ahí alguno se anima a tirar algún nombre, o si no, también a contar qué es lo que esperan de los gabinetes o de las gestiones, ya como una cuestión que inevitablemente el 10 de diciembre va a empezar a andar y seguramente hay muchas demandas que se renuevan, mucha expectativa. Felicitaciones a Alberto Medina Méndez, esta semana ha sido reconocido. Contame un poco qué es esto de ser presidente de la Red por la Libertad Argentina. La Red por la Libertad Argentina es una organización nacional que reúne a todos los think tanks, a todas las instituciones que defienden las ideas de la libertad a lo largo de todo el país. Son más de 30 las instituciones que la conforman, muchas de ellas de la capital federal y también muchas del interior de la República Argentina, como el caso del Club La Libertad aquí en Corrientes. Y bueno, la responsabilidad por 2 años de tratar de llevar adelante el esfuerzo de trabajar juntos, de hacer cosas en común, de tener un trabajo más sinérgico. Va a ser un desafío muy interesante en lo personal y seguramente vamos a tener que ponerle el cuerpo. Felicitaciones. Muchas Felicitaciones gracias. Entonces. Alberto decía yo al principio que uno de los temas de la semana fue la detención de Julio De Vido y que por ahí hay sentimientos encontrados, más allá de la grieta. ¿Estamos ante un resurgir, una especie de tolerancia cero ante la corrupción o ante los políticos corruptos o es algo circunstancial? Para responder a esa pregunta, seguramente, Cristina, habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora, porque creo que la mayoría de los argentinos tienen claro que el caso de Julio De Vido es un caso icónico, simbólico, pero claramente no es el único. Y por supuesto uno se imagina que si este proceso realmente es en serio, cosa que todavía yo tengo mis reservas, van a aparecer algunas otras figuras, no solamente del anterior gobierno, sino, ¿por qué no?, de algunos gobiernos provinciales donde también hay personajes de estas características que tienen muchas explicaciones que dar, porque claramente ahí en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y me parece que allí habrá que ver hasta dónde quiere llegar la justicia. Me da la sensación de que este es un paso más, muy simbólico, pero todavía me parece que queda un signo de interrogación muy grande respecto a cuál va a ser el transcurso de estos próximos años de aquí al 2019. Después quiero preguntar, después saludar a Andrés, ¿hay un margen de corrupción tolerable y lo que pasó con el kirchnerismo es que se superó ese margen o en realidad, o sea, es una cuestión realizable tener gobiernos sin que sean corruptos? Porque más allá del kirchnerismo nosotros venimos con una etapa en la cual funcionarios que finalizan su mandato en muchos casos están con procesos judiciales, no así tantas condenas como tal vez se necesitaría o tantos resultados, porque tanto la impunidad es mala como estar bajo sospecha permanente durante tanto tiempo. El rol de la justicia. Los saludo, Andrés, y después abrimos este debate. Invitamos a la gente que a través de las redes también nos acompañen. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que están del otro lado y por supuesto a todo el panel también ahí. Los veo todos muy divertidos, está bueno, porque por ahí pinta mala onda. Atrás del aire yo te quería contar la verdad. Por ahí pinta mala onda. Conmigo, sobre todo la parte de atrás, con Gustavo. ¿Pero por qué? A ver, contame, no, no tengo la mejor onda con la gente de atrás. La producción no te trata bien. No, bueno, pero... No, es un chiste, por favor. Pero muy bien, che, muy contento. Hablando de pinta, qué pinta que tiene, la verdad. Sí. Es así, Valde, hoy por suerte, la verdad me eligieron una camisa que está re buena, mirá. Cali, lo combinamos, además estamos combinados, los lunares se usan. Estamos a full, estamos lindos. La camisa, No, bueno, pero ¿cómo? Gracias a la gente de Oasis, Oasis que está en Junín 961, Logроso, Oasis, muy bien. ¿El único que se banca las Slim Fit acá? Está buena, esta es la que estábamos combinando con Gustavo Gamboa. Yo me peleé con esa camisa y... Es el único que se banca las camisas entalladas dentro. Esta es la popular camisa entallada, tal cual,
Acá. Nosotros No con forma de podríamos. guitarra medio complicado. No podríamos. Si no, no queda muy bien. No, no, no. No, tampoco, no quiero meter tampoco a Guarida, pero gracias también a Guarida que me mantiene así el cuerpo. Te voy a entrar chivo, te voy a tener para siempre. Nunca más, ¿eh? No, pero re bien. Andrés, redes Escuchame. sociales. Volviendo disculpame Sí. una cosa, nomás lo digo. Equipo de Noticias, si nos quieren buscar ahí en Facebook, o Equipo Noticias, si están en Twitter por ahí, nos quieren buscar, seguramente nos pueden encontrar. Insisto que por el Facebook pueden hacer los mensajes de manera privada y también pública. Si por ahí quieren hacer algún tipo de denuncia o algo que ustedes creen que no tiene que salir su nombre, aclaran por las dudas antes y así pueden mandar el mensaje y se mantiene mucho mejor. Bueno, me vine ya de este lado porque tenemos allí en pantalla lo que es uno de los temas. Acá Cristina Vicentina había dicho, yo tengo datos de 3 que siguen. Martín había adelantado, tengo el dato de un funcionario que es cotizado, o al menos parece que en el libro de pases están tanto la gestión municipal de Tazzano como la de Valdés queriendo tenerlo. Dio algunas pistas también. Y yo preguntaba, ¿habrá mucho recambio en el gabinete que se viene o no? ¿Cuáles son las características? Vos hablás de una cuestión de Yo creo renovación. que desde mi punto de vista, Sí. es una opinión absolutamente personal, hay algunos sectores que han probado, bueno, mucha aptitud, aún en épocas en donde los recursos, por el particular vínculo con el gobierno nacional anterior, se complicaban, que uno, bueno, se imagina tiene que ser el área económica, ¿no? Pero creo que ha llegado el momento de aprovechar esta sinergia tan particular para darle un empuje diferente al gabinete de ministros. Cuando uno mira, uno ve que el ministro de Industria va a ser intendente de Goya. A ver. Uno observa que el ministro de Coordinación y Planificación... Ignacio Ocela, vamos a ir Exacto. descartando los que no pueden seguir porque tienen Exacto. que asumir otro cargo. Tenemos allí en pantalla esos son Exacto. el organigrama. Exacto, Ocela afuera por cuestiones obvias. Sí. Petekoviski entre signos de interrogación. Sigue, ¿Mm? sigue, Petekoviski sigue. Bueno, ella... Pará. Vizqui fue electo diputado provincial, encabezó la lista de Comas Cambiemos. O sea que él el 10 de diciembre debería asumir como diputado provincial. Cristina, ¿vos decís que no va a asumir? No. ¿Va a renunciar a su banca? Sí. Y esto habilita además un corrimiento en la lista. ¿Y qué lugar va a ocupar en el gabinete? ¿Va a seguir en su ministerio? No tengo precisión en ese sentido, pero sí sé que él tenía desarrollado un plan de gobierno en caso de ser el candidato Sí. y le van a dar la oportunidad de de desarrollarlo. empujarlo. ¿Y desde sí. qué lugar? Bueno, se habla también, a ver, yo quiero que se entienda que esto es simplemente un rumor, no tengo certeza. He conversado Obvio. con algunos funcionarios y me han dicho que hay un funcionario del área de Vizqui muy valorado que es César Ventos, un hombre Sí. que tuvo mucha experiencia laboral en Canadá y en otros lugares y que venía trabajando de manera muy cercana con el propio gobernador en las últimas giras cuando el panorama del vínculo institucional nación-provincia cambió. Y algunos dicen que Ventos podría ser una figura clave en el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio. Sí. En realidad, hay que pensar si esta distribución de ministerios se va a mantener de esa manera. Claro, claro. Por ejemplo, Esa es la primera pregunta. Por ejemplo, en la municipalidad, en la modificación del organigrama, ya se habla de la creación de una secretaría de coordinación, que es la que va a ocupar Hugo Cuqui Calvano, el concejal reelecto. A pesar de que él se muestra prudente, muchos lo desmienten. Otro que no asumiría. Claro, yo tengo entendido que está tomada la Que no decisión de que continuaría. él sea de alguna manera la voz y la cara política del gobierno de Eduardo Tazzano en la municipalidad. Que es un cargo que no Otra- existe, o sea, porque creo que Fabián Ríos cuando asumió generó un organigrama distinto con muchas secretarías, Sí, subsecretarías. Van a modificar otra vez el organigrama municipal, crearían Sí. esta Secretaría General de Coordinación, que sería como una especie de, entre comillas, jefe de gabinete Sí, municipal, sería y un jefe de sería gabinete Calvano, Sí. el concejal de Coalición Cívica, quien ocuparía ese lugar. Bueno, Todo en potencial. yo me juego por ese dato. Vos te jugás por Lo A cual ese pesar dato. de que no hay ninguna confirmación Lo oficial. cual implicaría también un corrimiento en esa lista de concejales, Sí. que es la anterior a la que se eligió Y este ahí año. ¿Quién? asumiría la doctora Claudia Campias. Ah, sí. La Que es muy directora de afín epidemiología al de hoy, doctor ¿no? Tazzano. Y Seguimos repasando. ahí en la, a Cristina, la- viste, decías que tenías tres Tres nombres. o Vizqui, más. dijiste, va a formar parte del Vizqui, gabinete. uno. El otro, para mí, Enrique Bastorre sigue en esta etapa crucial donde se van a definir muchas cuestiones económicas. Sin Rivas El ot- Piacentini. ¿Cómo? Ya sin Rivas Piacentini. Que Y volvería a la Rivas municipalidad. Piacentini para mí va a la municipalidad.
Rivas Piacentini es el segundo de Bas Torres y sería el encargado de Economía, Sí. el lugar que ocupa hoy Morilla. El Sí. secretario de Economía. Fue el secretario de Economía también en la gestión de Carlos Viñolo Sí, como sí. intendente. Tiene Sí. experiencia ya en el Sí. área municipal. Así es. Y el otro sería el ingeniero Vara, para mí sigue. ¿Pero Vara no se quiere ir? Sí, Incluso estaba hasta en eso. públicamente en algún momento él dijo que para él quería volver Pero a él la es actividad privada. conversable, dijo. Bueno, yo no... a mí me dijo. Bueno, a ver, no pude conversar con Vara, pero escuché el mismo rumor. También escuché un rumor parecido respecto de la arquitecta Pressman, que la Sí. arquitecta estaría un poco cansada, que estaría buscando algún tipo de espacio para, bueno, aflojar un poco en el nivel de responsabilidad. Algunos inclusive hablan de que podría estar en el gabinete municipal la arquitecta Pressman. Yo Sí. sinceramente no tengo ningún tipo de certeza respecto de estas cuestiones, pero el área de turismo para el nuevo gobierno es un área fundamental Sí. porque el propio gobierno nacional estaría empujando en una nueva concepción respecto del empuje hacia el área turística a partir de iniciativas que tiene el ministro Santos para con fundamentalmente ¿Y hay la zona de algún Liberá. nombre para turismo? ¿Alguien que esté trabajando bastante con Y hay turismo? un nombre, sí, hay un nombre. Hay un nombre. Alberto No, dice quiero- que sí, quiero- que se juega no, Alberto. Hay quiero un volver nombre, sobre- pero como no lo pude chequear, yo me muevo con mucha prudencia. Es un hombre que viene trabajando en turismo ya hace tiempo. Quiero volver sobre el caso del ingeniero Jorge Vara, Sí. que, como bien decías, en algún momento manifestó públicamente que ya había transcurrido un tiempo importante, pero me parece que también quienes los han escuchado en los últimos meses están muy entusiasmados con la etapa que viene, sobre todo por esta cuestión de poder trabajar en equipo, particularmente con Carlos Viñolo, con algunos proyectos que hay desde Nación, y con claramente una etapa para Corrientes que seguramente no es la misma que culmina el 10 de diciembre. En ese contexto también depende seguramente de lo que pueda pasar en el ámbito nacional. Recordemos que en el ámbito nacional también se están discutiendo temas que tienen que ver con reorganización del organigrama, con este replanteo de los ministerios. Puede haber sorpresas allí y Jorge Vara es uno de esos hombres que podría ser convocado para el trabajo en el ámbito nacional y también, por supuesto, depende de esto, ¿no? Hay varios funcionarios del Ministerio de Producción y un par del Ministerio de Industrias que de la provincia que ahora están trabajando en diferentes organismos nacionales. Se Sí. han ido. Y- Por eso no sorprendería que una Y figura de hay, esta hay, característica hay también. hay uno que podría ser elevado a la categoría de ministro. El caso de Diógenes González podría dársele la gran oportunidad que le negaron varias veces. Podría ser ministro de Desarrollo Social Diógenes González. Y también no nos olvidemos del Claramente doctor es un hombre que viene trabajando hace bastante Ahora, digamos tiempo en los el área. lugares en donde están. Diógenes González hoy está en Acción Social, ¿no? en Desarrollo, Desarrollo Social. Desarrollo Social. Y también el caso del doctor Revidati. Para mí es un ministeriable. Como ministro de Salud, Sí. para vos es... ¿Alguien tiene ese dato? ¿Alguien Yo, a ver, ¿quién va a discutir la jerarquía de Revidati en el área de la medicina? El tema es que no tengo el dato yo de que se lo mencione como un probable ministro. No lo tengo, no digo que no exista ese dato. Ahora, observando el organigrama veo que el Ministerio de Obras y Servicios Públicos queda vacante porque Aníbal Godoy es electo diputado. Y Obras y Servicios Públicos, con la sintonía con Nación, pasa a transformarse en una de las estrellas del gabinete, ¿no? Tampoco lo descartaría en ese lugar al ingeniero César Ventos. Ha venido trabajando Ah, en esa sí, área, es Sí. el tema que más conoce, esta cuestión de la obra pública y No lo de la descarto. obra de infraestructura. Yo no lo descartaría en ese lugar, pero hay que ver también si este Ministerio de Industria, así como lo conocemos, sigue como está en el nuevo la nueva ley de ministerios, ¿no? Ministerio Para, Secretario General de la Gobernación, el lugar que ocupó Carlos Viñolo y que ahora lo tiene a Juan Carlos Álvarez, que asumió, es el último ministro que asumió. ¿Mantendría a Álvarez, se mantendría allí o buscarían el reemplazo? ¿Sabe alguien El tiene dato que ese tengo es que se mantendría Álvarez en la Sí. Secretaría General de la Gobernación. Yo decía hoy que hay un hombre tironeado Sí. por gobierno y municipio. Es Claudio Polich. Es un hombre que le puso mucho cuerpo a la campaña, que trabajó mucho en terreno y que se pensó que en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, por el profundo conocimiento que tiene de la ciudad, Sí. podía ser un secretario, pero de acuerdo a lo que me dijo alguien, el propio gobernador dijo, espera, porque podría ser también ministro de Obras Públicas en el futuro esquema, si es ¿Qué que gobernador, y Martín? ¿El que se va o el que viene? el vigente. Ahora, Ricardo Colombia. hay otro nombre que de seguro va a trabajar a la provincia y es el caso de Juan José López de Simone. Es una persona muy cercana al gobernador electo Gustavo Valdés. Y les pregunto, porque Encuentro por Corrientes es un gobierno de coalición y tiene muchísimos socios. ¿Los socios van a reclamar espacios? ¿Habrá
ministerios para los partidos políticos que integran o no? Me parece que Encuentro Liberal va a ser el que probablemente más insista en estas cuestiones, sobre todo si se confirma esta versión que anda dando vueltas por allí, de que López de Simoni podría ocupar un ministerio que hoy tiene ese espacio político y que seguramente eso significará, bueno, conversaciones, ¿no? Algunos dicen, tienen muchos legisladores en la Cámara de Diputados, está, entre comillas, políticamente bien pagado, pero sabemos que Encuentro Liberal siempre busca la mayor cantidad de espacios para su esquema y seguramente va a intentar. La pregunta es, ¿tiene las figuras para hacer ese pedido? ¿Tiene la propuesta y el proyecto para trabajar en alguna de las áreas que quedan pendientes? Habrá que ver cómo se desarrolla eso, sobre todo teniendo en cuenta un dato que no es menor, ¿no? Hay que ver cuántos días de este mes que quedan aquí, de aquí al 10 de diciembre, de mes y poquito que nos queda, cuántos días permanecerá en la ciudad de Corrientes Gustavo Valdés y cuántas de esas conversaciones se darán en ese proceso, ¿no? Se habló de, bueno, funciones en la Cámara de Diputados que todavía tiene, probablemente algún descanso previo a la asunción como tiene el Consejo de la Magistratura, que yo no descartaría que antes del 10 de diciembre pueda tener algún tipo de cita, sobre todo con el caso Gilles Carbó, que es un tema que ha pasado a ocupar el centro de la consideración pública nacional. Y en el ámbito de la municipalidad, de la capital, a mí me parece que hay personas que estuvieron trabajando mucho sobre el programa de Eduardo Tassano. Uno es el hermano, creo que es Luis Tassano, el ingeniero. Luis, me parece que se llama. Bueno, después Josefina Pérez Ruiz en el tema ambiental estuvo trabajando durante la campaña, creo que van a ocupar espacios. Lo mismo el intendente de Emburucuyá, Cristian Guastavino. Si bien Emilio Lanari siempre dijo que a él le gustaría manejar lo que él sabe, que eso le estaba por preguntar, porque tema a de ver, salud. la viceintendencia actual en el esquema se encargó Ani Pereira de mucho lo que tiene que ver con grandes eventos. Además, creo que bajo su área quedó la Secretaría de Grandes Eventos, cuestión turística, a cuestiones culturales. Es decir, que fue una viceintendente que tuvo bajo su órbita, más allá que en algunos momentos hubo algunas rispideces en función de la relación con el intendente Ríos, pero esa era su área, uno lo ubicaba allí. Emilio Lanari, por el perfil y por la forma, ¿va a ser lo mismo? No, yo creo que va a ser atípico porque además conforman un tándem que ya tiene experiencia del trabajo en conjunto. Sí. Vienen del Club de Regatas donde alternaron la presidencia, han trabajado juntos, tienen un nivel de confianza inédito para una dupla que comande una municipalidad. O sea, ya vienen trabajando hace bastante tiempo. O sea, ¿ven un viceintendente muy ejecutivo? Sí, lo veo con mucha actividad y además muy cerca de Eduardo Tassano tomando decisiones. ¿Y esto le va a permitir también incorporar gente de su espacio dentro del gabinete municipal? Es probable, lo que no sé es si el formato de trabajo va a ser este que vos comentabas que utilizaron Fabián Ríos y Ani Pereira, ¿no? Claro. Donde claramente Ani Pereira tenía algunas áreas a su cargo, informalmente, porque eso no era parte de la cuestión formal. Me parece que aquí va a ser otro esquema, va a tener que ver en todo caso más con un trabajo en equipo y con distribución de temas puntuales más que de áreas específicas. No, la estructura de secretarías de la municipalidad va a cambiar. Eso está definido. O sea, una de las primeras cuestiones cuando asumes eso. Eh, Hablando de municipales, y ¿queda algo más falta con el tema gabinete? Falta uno porque otra persona que iría del gabinete provincial a la municipalidad es Alfredo Aún. Alfredo Aún podría irse de la DPEC a la municipalidad, es una versión. ¿En qué área? No tengo precisión al respecto. Y el otro es que Luis Tassano es primo de Eduardo, me acaban de decir, no es el hermano, es primo. Sí, Así, estamos hablando del ingeniero hidráulico, ¿no? el ingeniero hidráulico, Sí, que tengo muy buen entendido- profesional. Claro, que tengo entendido que fue uno de los diseñadores del plan hídrico. Sí. Sí. Sí, sí. A mí me mandaron por acá uno, no voy a decir quién, me dicen, miren que no únicamente Eli quiere espacios, que si no hay otros socios, el partido del presidente dice también que quiere algún ministerio. ¿Existe esa posibilidad? ¿El PRO? El PRO Bueno, dice que también quiere el PRO lugares. conseguiría un diputado provincial si se confirma la versión de Cristina de que el actual ministro Vizqui Claro, va a ocupar Si una Vicky no posición. asume Sí. por el corrimiento, entra Asumiría Javier Silva. ¿no? Javier Porque es- Y Silva. nos estamos olvidando de un ministerio importante, ¿Cuál? ¿no? El de educación. ¿Qué pasa con él? Hoy está Susana Benítez. Ahí me perfil parece técnico. que se escucharon muy pocos nombres al respecto, ¿no? Sí. ¿Puede continuar? No tengo datos. No, de ese no tengo. Preferiría no especular cuando no hay ningún tipo de Sí. información, por lo menos en mi caso no tengo datos. Como también me pasaba eso con el tema del Ministerio de Salud Pública, porque la figura de Reviati es sin dudas destellante, es algo que llama la atención,
pero no tenía datos de que podía ser ministerial, a pesar de que, de acuerdo a lo que me han dicho, hay prácticamente un acuerdo, tanto de Colombi como de Casani, de potenciarlo en el área del Ministerio de Salud Pública. Recordemos que en algún momento Eduardo Tassano comenzó, cuando ya también pintaba, como secretario de Salud, ¿no? Era Bueno, subsecretario de Salud Pública. Yo no te digo los teléfonos, como están con nombre, Otro tema nombres. importante en esto, Sí. Cristina, me parece que tiene que ver con una pregunta que me parece que nos hacemos todos, ¿no? En el municipio la cosa está más clara, porque hay un cambio de signo político, la llegada de muchos funcionarios nuevos y fundamentalmente una campaña política que planteó un montón de temas que implican cambios, Sí. modificaciones de estilo y de formas de trabajo. En la provincia el signo de interrogación es exactamente el inverso, ¿no? Es continuidad o cambio. Y no solamente de figuras, sino eventualmente de programas. Por eso yo decía, bueno, el tema del Ministerio de Educación pasa con el Ministerio de Salud Pública. A mí, honestamente, no me preocupa tanto si los nombres van a ser los mismos o no. ¿Seguro? Sino, en todo caso, si Gustavo Valdés le va a dar otra impronta al funcionamiento de esos ministerios que son clave y que tienen a lo largo de los últimos años al menos una dinámica, si se me permite el término, bastante constante, y no ha habido, en ese caso, grandes transformaciones. La pregunta es, ¿los nuevos ministros de Salud Pública, de Educación, o eventualmente los mismos, tendrán que imprimirle otro esquema de trabajo a algo que evidentemente es uno de los tantos reclamos de la sociedad correntina? Y si uno seguía por lo que dijeron en campaña, sí. Otro de los temas que también se podría decir fue tal vez el primer sin que haya asumido Eduardo Tassano, pero el primer tema polémico de su pregestión es la tarifaria. Tarifaria que fue remitida esta semana, es el proyecto de ordenanza en el cual se establece, diciéndolo más simplemente, cuánto van a subir los impuestos, las tasas municipales y los impuestos municipales el año próximo. Con una particularidad, se hizo bianual, es decir, establece incrementos para el 2018 y 2019, en porcentajes que para muchos fueron excesivos. Fue el primer tema, yo no lo escuché hablar al propio Eduardo Tassano de esto, sí lo escuché a Emilio Nanarelli, que recordemos es a su vez concejal, y dijo, el 30% no es un porcentaje promedio, sino que es el impuesto que más sube y es para determinados grupos de contribuyentes. ¿Cómo ven primero el hecho de que se plantee una tarifaria bianual? Si es una cuestión que permite tener más previsibilidad, como quienes defienden, argumentan, o en realidad hay que esperar y ver cómo evolucionan, ver la inflación sobre todo y recién ahí avanzar con los impuestos. La verdad que me parece un poco audaz la movida, sobre todo teniendo en cuenta un dato que me parece que hemos pasado por alto en Corrientes, ¿no? Que se está intentando cobrar impuestos en forma anticipada de un periodo que no está presupuestado, digamos, como es este esquema de cobrar impuestos del 2018, tasas en este caso y contribuciones del 2018, en un ejercicio en el que no fueron previstos esos ingresos y que claramente me parece que allí hay un tema por lo menos cuestionable. Desde Vos, lo Alberto, ético. entonces para vos tiene que ser anual y primero el presupuesto. No tengo ninguna duda. Y creo que hay una discusión que los correntinos no queremos tener, y mucho menos eventualmente quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante el proceso que tiene que ver con que los municipios no pueden cobrar impuestos, lo que cobran son tasas. Sí. Y las tasas tienen que ver con contraprestación de servicios. Bueno, pero el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, uno lo paga la municipalidad. Bueno, por eso digo, este formato, digamos, tiene que tener siempre que tener una correlación con una contraprestación de servicios. Y al menos hay en Corrientes un par de tasas que en realidad están disfrazadas con un nombre muy lindo y muy simpático, pero que en realidad son una especie de impuesto a los ingresos brutos que corren sobre las ventas, duplicando ya esto, ya se discutió en su momento en la tarifaria, pero que no está ni siquiera en discusión, ¿no? O sea, que está ahí, como estamos solamente discutiendo si actualizamos el 30 o el 20. Y otra cosa, coincido con vos, Alberto, pero en campaña Encuentro por Corrientes planteó la posibilidad de la ciudad amigable, fundamentalmente, ¿no? Esa ciudad que capte turistas, que se muestre como una capital del noreste. Y ha habido una tasa que se ha cobrado a los espectáculos nocturnos que dijeron que claramente era distorsiva de esa política de captación. O sea, que se daba de bruces con esa política de captación. De hecho, cuando yo entrevisté al ingeniero Ríos respecto de esto y le planteé mi disconformidad con esto, él me decía, lo que ocurre es que esa tasa la cobramos contra promesa de inversión en acústica para no molestar a los vecinos. Pero no se hizo ni una cosa ni la otra y los locales que se dedicaban a la gastronomía y a promover algunos espectáculos en vivo, mayormente chamameceros, que son parte de nuestra identidad, terminaron o en guerra o algunos hasta cerrando, como es el caso de una conocida casa de venta de empanadas en el centro que se había vuelto un lugar clásico de encuentros culturales. O sea, me parece que además de profundizar en ese análisis económico puntual de la relación servicio que se presta, servicio que se cobra, también está lo conceptual. O sea, cómo promovemos
que esta ciudad se transforme en una verdadera oferta turística. Y creo que no podemos darle la ventaja a otros lugares como Salta, que ya está consolidada, o a la misma Santiago del Estero, que promueven eso de la identidad cultural con la gastronomía como una de las cartas de presentación turística. O sea, nosotros impulsamos a cerrar esas opciones y no a abrirlas, que es lo que para mí debería enriquecernos turísticamente. ¿Qué pagamos cuando pagamos impuestos, cuando pagamos tasas? ¿Qué es lo que pagamos y por qué pagamos? Y esto también en el marco en donde se va a dar supuestamente un debate por una reforma tributaria integral en el país. Tenemos una alta presión fiscal, pero por otro lado los municipios tienen pocos recursos propios y para llevar adelante todo lo que proponen necesitan recursos. ¿Se puede desgravar y así de esa manera fortalecer a la autonomía municipal o cómo es el punto de encuentro? Me parece que el planteo pasa un poco por lo que dice Martín, fijar prioridades, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que la ciudad en este caso quiere desarrollar? Y tiene que obviamente alinear esa estructura tributaria con los fines que se supone que tienen. Me parece que esa es la discusión que por ahí está un poco pendiente. Y en este caso puntual es una discusión de una tarifaria que se da en un periodo político y que va a estar vigente en el siguiente periodo político. Y ahí me parece que el diálogo... Y una cortita, Ahora cortita. Quiero enriquecer ese concepto. Tenemos que aprovechar para intentar darle muerte a todos los relatos, no solamente a uno. Porque, a ver, ahora hay mucho revuelo con el tema de la tarifaria y bienvenido sea. Pero hay los que ya se están poniendo la ropa de opositores, criticando al oficialismo por el tema de los aumentos y no hacen una autocrítica, por ejemplo, del vínculo espurio con algún grupo empresario que manejaba transporte, basura y era prácticamente hasta diseñador de la política pública. Entonces, yo digo, aprovechemos para darle muerte a todo tipo de relato, profundicemos en la discusión y de alguna manera tratemos de enriquecer al contribuyente, que en definitiva es el que va a ver los beneficios en caso de que seamos más sinceros a la hora de discutir todo esto. Disculpame, Cristina. No, lo que yo iba a decir es que esta semana hubo un dato político muy relevante. ¿Cuál es? Ambos dos, el intendente que se va y el que viene, ungidos por las necesidades, hubo un acuerdo político. Uno porque se quiere ir con los sueldos pagos, digamos, sin ninguna alteración a su gobernabilidad, y el otro también asegurándose la gobernabilidad porque va a tener recursos para pagar sueldos. Hablamos después de la pausa de otro de los temas. ¿Qué va a pasar con el PJ? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a centrar su oposición? ¿Va a reencaminar su proyecto para hacer gobierno dentro de 4 años? Es muy pronto hablar de eso, bueno, algunos pases de factura. Vamos a estar debatiendo con dos referentes de distintos espacios políticos, justamente cuál es el PJ que se viene. También, así como hablábamos de renovación que se prometió, necesita renovarse. Después de la pausa acá en Equipo de Noticias. ¿No es increíble que tengas un GPS indeciso? Sí, pero increíble la cotorra que está acá atrás. Como tiene 20 con WhatsApp ilimitado, no para de mandar audio. 5 de acelga, 2 de humita, 2 de pollo. Ay, no, pollo no. ¡Qué increíble! 20. En octubre, mamá se merece todo. Vení a Farmar y encontrar los mejores descuentos para ella. 80 y 50% de descuento en la segunda unidad y 35% de descuento. Te esperamos en la sucursal más cercana con mucho más. Farmar, los más bajos precios siempre. En noviembre vuelve Ricardo Arjona. Ella quiere besos en la esquina. El cantautor latinoamericano más exitoso vuelve a la Argentina y vuelve a Corrientes. 7 de noviembre, Estadio Club Huracán. El problema es que no... Presentando su nuevo disco Circo Soledad y todos sus grandes éxitos. ¡Señora! Conseguí tus entradas en compratuticket.com y en los locales de Musimundo de Centenario Shopping Corrientes y Shopping Resistencia. Preventa exclusiva con Banco Macro. El 3 de julio conseguí las mejores ubicaciones en cuotas sin interés. Con tarjetas Macro tenés hasta 6 cuotas sin interés. Ricardo Arjona en Corrientes. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a... El circo lo llevamos dentro. Costo financiero total 0,00%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Ofertas de esta semana en el Bazar de la Viva. Batería de cocina antiadherente. Cacerola de 24 centímetros. Panquequera de 22 centímetros. Juego de cubiertos por 24 piezas. Cuchillo para legumbres por 2 unidades. Cuchillos Tramontina de varios colores. El Bazar de la Viva. Tramontina en Corrientes. Salta, esquina San Martín y España 920. You gotta keep that top down for me. 'Cause I'm just trying to push this
shit, no star. Up and down your boulevard. Girl, I had to pull you over for them jeans. Ofertas imbatibles de Hidromat, Ferretería Industrial. Super Pack, hidrolavadora más aspiradora Gama, 2.699 pesos. Desmalezadora Gama, 34 centímetros cúbicos, 2.800 pesos. Aprovecha estas ofertas imbatibles de Hidromat, Ferretería Industrial. Centenario 4.580 e Independencia 3.391. En Farmar, del 1 al 31 de octubre, Always, toallitas femeninas, 80% de descuento en la segunda unidad. Cotex, protectores diarios, 80% de descuento en la segunda unidad. Colgate, pasta dental, 50% de descuento en la segunda unidad. Dab, antitranspirante, 50% de descuento en la segunda unidad. Farmar, los más bajos precios siempre. En CREA, educamos para toda la vida, ayudando a cada estudiante a reconocer, desarrollar y perfeccionar a ese ser humano único, original e irrepetible que existe en él. Una formación integral, donde las habilidades emocionales son un factor determinante para el aprendizaje, porque educar no es solo enseñar contenidos, es enseñar caminos. CREA, un colegio para toda la vida. Bueno, seguimos acá, segundo bloque de equipo de noticias. Te digo cómo están los teléfonos con cada cantidad de nombres. Algunos que dicen, no, ¿de dónde sacaste ese dato? Bueno, lo que pasa es que en el mundillo político lo que se viene es eso, la definición de quiénes van a integrar los próximos gabinetes a partir del 10 de diciembre. ¿Será que están así ansiosos, viste, cuando hay una determinada ansiedad si te van a convocar un lugar, un trabajo? ¿A los políticos les pasa también eso? ¿Tienen ansiedad? No sé, les pregunto a ustedes y de paso sumamos acá a la charla a Pitín Aragón, referente del justicialismo, un sector. Ahora vamos a ver de qué, yo ya no sé, no me animo a decir de qué sector representa cada uno, pues se me cambian tanto que por ahí no quiero meter la pata. Y Alejandro Carlen también aquí nuevamente acompañándonos. ¿Cómo le va? Ustedes, cuando están así ante, no sé, por ejemplo, la posibilidad de que se defina una cuestión, un gabinete, ¿lo viven con ansiedad? ¿Tienen ya superado todo esto en general? O sea, no... ¿Cómo...? La verdad que... Pero la gente los ve a ustedes como cosas medias... No mientas, Alejandro. Medias raras. La expectativa del gabinete siempre... No digas que no tiene, tenés ansiedad. No digas que no tenés ansiedad. No, siempre el que está en política, siempre creo que no debe haber ninguna persona que milita en política que no quiere ocupar un espacio, ser reconocido a través de un cargo, ¿no? Creo que formar parte de un gobierno donde usted trabajó, donde colaboró para llegar, donde está convencido que pueden hacer muchas cosas y que a su vez sea reconocido y tenga un lugar, creo que sin ninguna duda cualquier militante, cualquier dirigente político es un gran honor formar parte. Cuando incluso formamos parte de una lista y somos electos, uno tiene una expectativa de poder honrar ese cargo en todo el tiempo que le toca, ¿no? Y bueno, en eso Y cuando no forman parte de una lista, siempre todos dicen, no, porque somos un equipo, nadie está acá por su cuestión individual, la verdad es que se eligió a los mejores. Cuando se forman listas o se forman proyectos, nombres, candidatos, y después los resultados no los acompañan, empiezan en los pases de factura a decir al final esos nombres no eran los que servían para ganar una elección. Primero buenas noches para todos, ¿no? Buenas noches. Sí, eso por lo general suele pasar los siguientes días después de los cierres, pero a mí particularmente respecto a la pregunta si genera ansiedad, y a mí lo que me genera ansiedad de verdad son los días previos a la elección. Posterior a eso se calma todo y en realidad no son ansiedades, sino son discusiones respecto a la idoneidad o si está bien la persona, la mujer o el hombre que ocupe ese cargo, digamos. Y a mí particularmente, que formo parte de una organización, lo que uno siempre aspira es que ese hombre o mujer que ocupe ese lugar tenga un buen vínculo con las organizaciones que trabajamos por ahí en las localidades o en los barrios, como para que nosotros podamos utilizar las herramientas de la Secretaría o del Ministerio para hacerlo llegar a los vecinos, digamos. Y eso de es las 4 elecciones que hubo este año, junio acá en Capital, agosto las PASO, el 13 de agosto, el 8 de octubre y después las del 22 de octubre, ¿cuál te generó en la previa más ansiedad? La del 8 de octubre porque me parecía que tenía un final un poco más cerrado
y que por supuesto nosotros entendíamos que los márgenes iban a ser muy chiquititos, exiguos, y bueno, obviamente que después el resultado fue bastante amplio por 10 puntos, inclusive superior a los que fueron cuando competimos contra Ricardo Colombi, que fueron 4 puntos y largo, casi 5, pero... Pero ustedes cuestionaron judicialmente el recuento, Sí, por lo sí, menos. el recuento de votos lo cuestionamos y de hecho hay una denuncia a los calculistas, por decirlo así, del centro de cómputos, porque las pruebas están, el certificado del definitivo y el provisorio no coinciden con la carga que se hace en el sistema de cómputos. Y bueno, eso da un resultado favorable en el diputado número 15 a Encuentro por Corrientes. Eso, bueno, nosotros el transcurso fue bastante engorroso porque hubo una presentación de nota donde a través de una presentación de nota se le dan 300 votos a Encuentro por Corrientes. Bueno, después uno se va dando cuenta... Pero en esa presentación, donde, claro, en esa presentación que ustedes hacen, la diputada número 15 sería de tu espacio político. Pero en esa presentación que ustedes hacen, están ustedes nomás. Parece que no hay un acompañamiento de todo el arco justicialista. No, aparte, otra cosa. Puede ser. Sánchez Mariño se defiende diciendo, si esto lo tuviéramos que reconocer, también la oposición tendría que reconocer que hay una incompetencia masiva de fiscales opositores que van firmando certificados, dice Sánchez Mariño, y esto no se observó. Independientemente de que el resultado, el resultado judicial de esta denuncia está por venir. A ver si podemos enfocar en un tema. Yo quiero hacerte esta pregunta porque me parece que sos la persona indicada. Vos planteaste en algún momento, cuando la campaña comenzaba a transformar al peronismo en un peronismo edulcorado, esto va a terminar mal. ¿Qué es el peronismo edulcorado, Martín? Y es un peronismo casi pro, era. Mixturado. Era un peronismo edulcorado. Bueno, o sea, yo siempre lo planteé, Martín. Pero bueno, sí, hace años. Yo tuve una entrevista radial contigo muy interesante, donde me reconociste que prácticamente se estaban tragando un sapo, como diciendo, y lo vamos a tener que soportar a pesar de que estamos diciendo por anticipado que para nosotros no es el camino. Carlos, y no fue el camino. ¿Para ustedes se edulcoró el peronismo también? Yo creo que el peronismo tiene una crisis de organización hace bastante tiempo, donde todos los que participamos en la conducción no tenemos ni voz ni voto en ninguna decisión. Entonces el peronismo ha pasado a ser un... La propuesta. Yo lo que estoy proponiendo hacia adelante, creo que mirar para el costado o para atrás a veces ya es tarde. Lo que estoy proponiendo hacia adelante es que busquemos la oportunidad de que el justicialismo trabaje de una forma distinta, de que el peronismo sea un partido democrático, un partido participativo, donde los que actuamos tengamos la oportunidad de llevar una propuesta, donde la gente vea que es un lugar donde puede llevar una idea, donde puede llevar una propuesta, donde puede trabajar en conjunto, donde le van a escuchar, donde van a estar junto con eso. Acá ¿no? estando incluso en época de campaña, una de las cuestiones que se criticaba mucho a la Unión Cívica Radical es que no tuvo internas, y siempre cuando se planteaba hacia otro lado, ustedes sí tuvieron un proceso interno y es como que lo planteaban como una cuestión que permitía esto que usted decía, la participación. ¿Y por qué ahora, pese a haber tenido Una esos cosa es la procesos? participación a través de una interna y otra cosa es la participación a través del instrumento que es una campaña electoral. Usted estuvo sentado acá, al gobernador de Corrientes, donde dijo, yo me saco, acá el gobernador va a ser Valdés, yo me voy a mi casa, me saco los zapatos, me voy a pisar el pasto, dice, quiere andar descalzo por la vida. voy tranquilo, le dio el lugar. Yo le puedo asegurar que los otros que quisieron ser candidatos a gobernador, como el caso de Vichy, el caso de Viñor, el caso de Flinta, quedaron con ganas de ser gobernador. Le tocó a Valdés, pero ellos hicieron una campaña donde hicieron nación, provincia, municipio, el candidato era Valdés y empujaron todos juntos. Usted le veía a ellos trabajando juntos. Usted le vio a nosotros ni siquiera tuvimos la oportunidad de acompañábamos cuando nos enterábamos de un acto, nos acompañábamos cuando podíamos saber a dónde se hacía un acto 10 minutos antes. Entonces, no fueron convocados. Y nunca, el Consejo del Partido, nos reunimos 2 veces, en el último mes ni siquiera nuestro candidato a gobernador vino al Consejo del Partido. Entonces, yo le aclaro algo, yo con Camao no tengo absolutamente ningún problema, yo creo que el peronismo necesita cambiar un proyecto individual, personalizado, en un solo individuo, como el caso que tuvimos en los últimos tiempos, a un proyecto colectivo, participativo y democrático.
y a partir de ahí va a surgir una nueva oportunidad para que el peronismo se plante ante la sociedad y la sociedad también nos vea a nosotros de una forma distinta, donde usted las cosas que hace. Yo le doy un ejemplo en lo práctico. Nosotros tuvimos durante la campaña de Ríos una acción donde, para poner como ejemplo un proyecto, el tema del tratamiento contra las adicciones. Yo ese proyecto lo llevé al Parlasur, ese proyecto fue al Congreso. Hoy la adicciones es una emergencia nacional, el tema de adicciones. Un proyecto que nació en la Municipalidad de Corrientes. Usted le vio, y no le digo proyectos míos, usted sabe que el proyecto mío del Centro de Negocios del Mercosur para Corrientes ni siquiera fue mencionado cuando tuvo el apoyo de la Federación Económica, de la FECOR, de todas las entidades intermedias de Corrientes. El Consejo Municipal denominó una comisión de seguimiento de ese emprendimiento que estamos impulsando para Corrientes, y en la campaña de Camau ni siquiera se mencionó en ningún momento. Cosas que son importantes para la provincia y que están dentro de la plataforma de lo que queríamos proponer. Esas cosas son las que yo digo. ¿Usted se siente ninguneado? No, yo lo que siento es que el peronismo no hemos logrado entre nosotros tener la suficiente fortaleza para hacer un partido con estas características, donde todos estemos integrados, donde todos participemos y donde los proyectos de la gente sean escuchados. Y cuando uno plantea una crítica le dicen los que critican son los que no trabajan y no tienen ningún voto. Yo le diría, el trabajo nuestro, a nosotros la gente nos eligió para legislar. A mí me eligió para recomendar. En el caso, si es por el caso, yo diría cuántos proyectos y qué proyecto presentó el senador Espínola en estos años y cuántos presenté yo. Si usted ponemos uno al lado del otro... Esas declaraciones pueden surgir en un momento que... Si se hace referencia a mí. Por eso quiero enfocar en la propuesta. Yo sabe lo que... Respecto a la pregunta que vos me hiciste, hay un montón de cosas que cuando yo las decía parecían vaticinios, digamos, apocalípticos, pero yo hace un montón de tiempo venía diciendo que no hay lugar para una tercera fuerza, que esto era que no es que polarizamos solamente el macrismo y el cristinismo, es la discusión de país, y esta discusión de país existe desde San Martín hasta ahora. Existen dos modelos de país, uno modelo nacional y popular y otro neoliberal, y eso en cualquier libro uno lo puede encontrar. Resulta que ahora Massa sale a decir no hay lugar para una tercera fuerza, Urtubey sale a decir lo mismo. Ahora, ¿no será que ustedes conceptualizan a ese neoliberalismo en ese neoliberalismo clásico que ya no lo es y le está ganando terreno? Puede ser, por supuesto que nosotros tenemos que formar parte de reflexiones más profundas, y el peronismo de Corrientes también. Ahora, respecto a la discusión del Partido Justicialista, me parece que nosotros centramos que cuando resolvemos las discusiones dentro del PJ, estamos resolviendo los problemas de la gente. Y ahí me parece que le estamos errando, porque la discusión es de cara a la sociedad, caminando y generando representatividad. Si bien es cierto que Camau no es a priori para muchos compañeros que tiene tatuada la imagen de Perón en la frente, es un emergente que ha generado y que ha surgido a partir de una representación que tiene con la gente en la provincia de Corrientes. Bueno, de acá a 4 años, el que quiera hacer algo diferente a Camau y liderar ese peronismo tendrá que caminar mucho. Pero ¿no hay una contradicción en eso? ¿En lo que decís? O sea, es un candidato fuerte, no lo duda nadie. No lo dudamos. Ahora, si hay dos modelos de país, ¿no deberían columnarse dentro de uno de los dos para tener chance? Por supuesto, me parece que acá el 2019 la discusión que se viene dentro del Partido Bueno, Filmo es un candidato... Sí. Bueno, los resultados electorales los conocemos todos, ¿no? Cómo supuesto. Perdieron. Sí. Esta es una crisis de los caciques territoriales, digamos, eso es lo que está en discusión con estos resultados. Yo diría que en la política el camino no siempre es recto, tiene algunas curvas. En algunas localidades es una crisis. Yo creo que la situación de Montecaseros es una situación particular. Me parece que tendremos que ver cómo lo hacemos. Algunos dirán, no, porque el otro se fue con los radicales, qué sé yo. Me parece también que la situación de Goya fueron algunas decisiones que se tomaron mal. Independientemente de eso, el profe Gerardo Bassi es un excelente compañero y además un excelente candidato también. Yo creo que en Curuzú también me parece. Y yo tengo una lectura ahí. Me parece que esta cuestión de los fondos buitres jugó mucho en Curuzú. Las bases tienen una réplica a partir de las decisiones que tomamos
tiene una réplica y esa réplica se traduce en la energía y en el estímulo que Pero uno eso tiene es en muy la campaña. complejo, Ahora, eso es muy diputado, complejo. Ahora, diputado, entendiendo Es complejo, esto- es complejo. es No, complejo. es Con el complejo diario- atribuirle a que por los fondos buitre Me votaron. parece que hay decisiones que en el peronismo Ahora, con que el se diario del pagan por lunes, diputado, con el diario del lunes, claramente, con la derrota en la mano, con los números, obviamente este análisis es mucho más sencillo. Usted lo planteaba antes de la elección, con algunas críticas puertas adentro. Pero la pregunta es, siguiendo la línea de lo que plantea Martín, si el peronismo hubiera sido más peronista, si hubiera sido más ortodoxo, si hubiera respetado, entre comillas, su modelo de país y su visión, ¿usted honestamente piensa que el resultado hubiera sido mejor que el que se obtuvo? No, la verdad que no puedo hacer futurología, pero sí lo que yo creo, más allá de esta cuestión estrictamente política, me parece que lo auténtico, me parece que la sociedad correntina valora lo auténtico de cada referente Sí, la político. falta de identidad está Y yo lo he clara, dicho sí. en varios programas de radio ya. A veces Ricardo Colombi no puede ganar 5 palabras de seguido y tiene gestos así muy espontáneos, ¿sí? Pero me parece que la gente termina valorando lo auténtico de ese personaje. Cuando nosotros nos coacheamos mucho, no disfrazamos, vamos dando vueltas sobre decisiones que antes eran una cosa y ahora decimos otra cosa, está bien, el país va cambiando. O sea, para usted Pero Camau, la referencia Camau- tiene que ser sincera respecto a la Este sociedad. Camau 2017 no es mejor que el Camau 2013, en este contexto. Yo creo usted que plantea. Camau en general siempre es el mismo. Lo que sí yo creo es que tal vez en el 2015, en el 2013, los márgenes de un proyecto político nacional estaban mucho más claros y por ende Camau tenía mucho más claridad también Le en su pregunto mensaje. porque ¿Y si cómo bien- sale el peronismo de este, perdón, cómo sale el peronismo correntino de este laberinto? Seguramente vamos a discutir muchísimo, ya hay muchas reuniones, hoy mismo se dio una en Mantilla donde un montón de intendentes y referentes se juntaron a discutir un poco y quiero decir una cosa, hay algo que resurge y que sale claro, el concepto claro es renovación dirigencial. Eso es algo claro que lo dicen Hoy todos. justo estaba planteando nuevamente una alianza con el Partido Liberal y el Partido Autonomista. Es probable. Y hace 2 semanas Jorge Antonio Romero sentado ahí dijo, fue claramente un fracaso la alianza con los partidos conservadores porque no nos potenciamos, somos diferentes. Si vos lo contás en votos, seguramente es cierto. Lo que dice Jorge numéricamente Es contradictorio, es aparte, cierto. Pitín, es Pero lo contradictorio. que sí también hay que... El espíritu frentista del peronismo tiene que existir siempre. Ahora, la claridad del mensaje es lo que no podemos ir Que modificando. podés tener aliados, pero que piensen como vos. Y seguramente que sí, seguramente que sí. Yo pienso eso. Ahora, yo no creo que los liberales, los autonomistas hayan pensado tan diferente a nosotros en el 2013. Me parece que el rumbo de país que nosotros estábamos construyendo en esa etapa, ellos coincidan. Pero Ahora, en el los 2000 orígenes del liberalismo seguramente empiezan totalmente diferentes. O En los del el autonomismo. 2013 ya eran aliados de ustedes. Por eso, y cuando vos mirás los números, Eso estoy diciendo. yo digo, ¿cómo un partido liberal con tanta identidad va a sacar 15.000 votos y Encuentro Liberal, una agrupación que tiene 7 años, tiene 27, casi lo dobla en votos? Seguramente. Es decir, hay una simpatía liberal que encuentra más identificación acá que acá. Ideológica sobre Claro, todo. Ahora, Carlen, es un ¿Sí? cambio cómo- de... cómo se puede es un cambio, mantener como el- dice él, de dirigentes, un cambio generacional, o también hay que hacer una revisión puertas adentro de cuál es la propuesta que tiene el peronismo, porque, a ver, el resultado de Corrientes, al menos en esta elección, donde podemos hablar tal vez de una pequeña ola nacional que evidentemente tuvo su resultado en un montón de lugares. A ver, el peronismo gana por 76 votos en La Pampa, digamos, por dar un ejemplo. Sí, sí. Le va como le va en el Chaco, e inclusive en el mismo Formosa, donde habitualmente gana por una diferencia muy grande, se encontró con otros números. Entonces la pregunta es, ¿no tiene el peronismo que hacerse un replanteo respecto a su momento histórico y la capacidad de proponerle a la sociedad algo que no puede seguir siendo el Perón de los 50? Yo creo que pasa por varias cosas. Siguiendo su ejemplo, también el peronismo en Corrientes ganó más de 30 municipios, más de lo que teníamos anteriormente. Y hemos perdido la provincia. Yo creo que el peronismo tiene una etapa, en estos 4 años, una gran responsabilidad hacia adelante, donde tenemos que desarrollar una nueva estrategia, que es lo que yo estoy planteando. El peronismo no puede seguir con una misma estrategia electoral, porque vamos a seguir fracasando. Tenemos que replantear una estrategia donde esa estrategia electoral tenga 2 tiempos electorales en el medio, porque son las elecciones que vienen, la elección presidencial, legislativa del año que viene y después recién la de gobernador, y donde nos demos todos la oportunidad de empezar a demostrarle a la sociedad que nosotros somos un peronismo organizado, un peronismo distinto y un peronismo que está buscando la solución de los problemas de la gente. Entonces, en ese sentido, yo en lugar de salir a buscar consolidar una alianza con Nito Artaza a los liberales, mi preocupación sería más cómo tengo una buena relación con el nuevo gobernador de la provincia de Corrientes, en lugar de con los que fueron solamente mis aliados. Mis aliados que fueron transitorios y son para una elección.
ellos van a seguir por su camino, porque yo le doy el ejemplo de Nito Artaza. Camau dice, voy a consolidar mi trabajo junto con Nito Artaza para seguir hacia él. Me parece perfecto en lo personal, pero no sé si Nito Artaza dentro de 2 años, dentro de 4 años va a ser el mismo para hoy, para el peronismo, o va a tener la utilidad que tuvo para Camau en esta elección. Nosotros, hace 4 años le trabajó con nosotros Mario Bofill. Mario Bofill en esta campaña no existió. Dentro de 4 años, por ahí, no sé, ahí sin ninguna duda, actores, porque nosotros los peronistas tenemos el 30%. Lo primero que tenemos que ser conscientes es que nosotros solos y juntos, por más que estemos todos juntos, no ganamos. ¿Cómo no ganamos. Entonces tenemos que elegir otro camino. Con nuestros aliados, pero ¿cómo lograr el mismo pensamiento con los aliados si entre ustedes no tienen el mismo pensamiento? No, nosotros tenemos el mismo pensamiento. Particularmente con Alejandro creemos que hay que dar una discusión que lleve a un recambio dirigencial y generacional. Pero dentro, inclusive yo pienso que por ahí cuando yo digo recambio dirigencial, se toma como que nosotros queremos echar por la ventana a Camau y a Fabián, que particularmente son las 2 puntas que tuvimos durante este año electoral. Yo no pienso que sea así. Yo sí lo que pienso es que ellos tienen que tomar una decisión de qué rol tienen que ocupar a partir de ahora en adelante, porque sí lo que pienso es que hay un montón de jóvenes que ganaron en sus municipios. ¿Y qué crees que hagan ellos? Que tienen que tener la oportunidad como tuvieron ellos de poder liderar. Yo también tengo que tener, o Tincho Ascuas tiene que tener la oportunidad de liderar y de poder perder, porque también Ahora, diputado, hay una cuestión en esto. Cuando se habla de la autocrítica, de los que pierden, a mí me gustaría escuchar, por ahí estoy equivocado, autocrítica. Porque la verdad es que lo que uno escucha habitualmente en esto es hacer leña al árbol caído. Está claro que perdió Camau. Está claro que la estrategia no funcionó. La pregunta es los roles que tuvieron ustedes en el proceso durante esa etapa, más allá de alguna declaración política. ¿Cuál es, digamos? O sea, ¿cuál es la autocrítica? Mi autocrítica es: me hubiese gustado tener mucho más organización política en la capital para poder contribuir mucho más a mi partido y al frente al espacio que armamos. Me parece que nosotros aportamos un montón desde las organizaciones que formamos parte, pero no lo suficiente como para llevar adelante y puntear el trabajo en la capital. Una curiosidad, ya se termina. ¿Tiene tatuado la cara de Néstor La Kirchner? imagen de Néstor Kirchner en mi espalda, sí. Bueno, ¿de dónde vamos a ver cómo está el tatuaje? Una sola pregunta por sí o por no. ¿Cristina Kirchner 2019? En un rol central, la verdad que yo, si vos me preguntás a mí, yo creo que no va a ser candidata a presidente. ¿Cristina Kirchner 2019? No, yo creo que Cristina Kirchner no va a ser candidata. Creo que uno de los candidatos puede ser incluso Tayana de ese espacio, ¿no? ¿Tayana? Creo que puede ser, creo que una de las posibilidades de ese espacio. El peronismo también creo que va a tener el espacio de los gobernadores, y también el caso de Massa y el caso de que hay que mirarle bien de ese espacio, que va a tener una proyección nacional desde ahí, que viene trabajando en la alianza con Capital. El caso de Felipe Solá, por ejemplo, que va a tomar mucha renovación en esos nombres, me parece, ¿no? Lo que vive siendo una futurología. Hace mucho, ¿no? No, por eso. Yo creo que el peronismo está en una crisis no solamente en Corrientes, sino a nivel del país. Por eso mi preocupación más grande es que las cosas que podamos hacer por nuestra gente en esta etapa con los que gobiernan hoy. Hoy va a gobernar Valdés, gobierna Macri, nosotros tenemos que tratar de aportar. Yo lo que creo que tenemos que aportar una solución y idea. Después, si ellos no la hacen, es problema de ellos. ¿Qué le está diciendo? Yo creo que pasa por ahí. Nuestro intendente tiene que tener, tiene que andar bien. Amigo, yo tengo una excelente relación personal, pero políticamente no comparto nada. Tenemos que hacer la pausa. Gracias a ambos por habernos acompañado. A usted muy amable. ¿No es increíble que tengas un GPS indeciso? Sí, pero increíble la cotorra que está acá atrás. Como tiene 20 con WhatsApp ilimitado, no para de mandar audio. 5 de acelga, 2 de humita, 2 de pollo. Ay, no, pollo no. Qué increíble. Conti. En octubre, mamá se merece todo. Vení a Farmar y encontrá los mejores descuentos para ella. 80 y 50% de descuento en la segunda unidad y 35% de descuento. Te esperamos en la sucursal más cercana con mucho más. Farmar, los más bajos precios siempre. En noviembre vuelve Ricardo Arjona. Ella quiere besos en la esquina.
El cantautor latinoamericano más exitoso vuelve a la Argentina y vuelve a Corrientes. 7 de noviembre, Estadio Club Huracán. El problema es que no Presentando su nuevo disco Circo Soledad y todos sus grandes éxitos. ¡Señora! Conseguí tus entradas en compratuticket.com y en los locales de Musimundo de Centenario Shopping Corrientes y Shopping Resistencia. Preventa exclusiva con Banco Macro. El 3 de julio conseguí las mejores ubicaciones en cuotas sin interés. Con tarjetas Macro tenés hasta 6 cuotas sin interés. Ricardo Arjona en Corrientes. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a El circo lo llevamos dentro. Costo financiero total 0,00%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Ofertas de esta semana en el Bazar de la Viva. Batería de cocina antiadherente. Cacerola de 24 centímetros. Panquequera de 22 centímetros. Juego de cubiertos por 24 piezas. Cuchillo para legumbres por 2 unidades. Cuchillos Tramontina de varios colores. El Bazar de la Viva. Tramontina en Corrientes. Salta, esquina San Martín y España 920. Ofertas imbatibles de Hidromat, Ferretería Industrial. Super Pack, hidrolavadora más aspiradora Gama, 2.699 pesos. Desmalezadora Gama, 34 centímetros cúbicos, 2.800 pesos. Aprovecha estas ofertas imbatibles de Hidromat, Ferretería Industrial. Centenario 4.580 e Independencia 3.391. En Farmar, del 1 al 31 de octubre, Always, toallitas femeninas, 80% de descuento en la segunda unidad. Cotex, protectores diarios, 80% de descuento en la segunda unidad. Colgate, pasta dental, 50% de descuento en la segunda unidad. Dab, antitranspirante, 50% de descuento en la segunda unidad. Farmar, los más bajos precios siempre. En CREA, educamos para toda la vida, ayudando a cada estudiante a reconocer, desarrollar y perfeccionar a ese ser humano único, original e irrepetible que existe en él. Una formación integral, donde las habilidades emocionales son un factor determinante para el aprendizaje, porque educar no es solo enseñar contenidos, es enseñar caminos. CREA, un colegio para toda la vida. Bueno, seguimos acá en Equipo de Noticias y ahora vamos a estar repasando algunos de los mensajes que están dejando a través de Twitter con el hashtag Equipo de Noticias o @Equipo de Noticias. También estamos transmitiendo en vivo en Facebook, ya vamos a estar comentando, pero es la misma página de siempre, Equipo de Noticias, la transmisión en vivo para poder compartir y dejar allí sus comentarios. Hablábamos en el bloque anterior de la renovación de la política. Pedían espacios para nuevos dirigentes y decía algo interesante, Aragón, aunque tengan que perder o ganar, pero que se les dé posibilidades. Parece que no es tan fácil de todas maneras, aunque hay algunos casos que han dejado las elecciones del 8 de octubre, las provinciales, de dirigentes jóvenes que han logrado buenos resultados en las elecciones. Y saludamos aquí al intendente electo de Virasoro, Emiliano Fernández. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo primero, nos han dicho que... ¿Cuántos años tenés? ¿30 y piquito? 33. 33. No sé si será, alguno tiene el dato, pero uno de los más jóvenes electos en el cargo de intendente. En concejales hay tal vez edades desde los 20 y pico. Creo que ya en la elección anterior se dio eso, que mucha gente que no llegaba a los 30 estaban en cargos legislativos. Bueno, recién se fue a Aragón, también entró muy joven al Congreso de la Nación. Pero en cargos ejecutivos es más difícil, ¿no? Sí, creo que tenés el caso ahora del intendente electo de San Roque y Mateo Maidana en La Cruz, que creo que con 30 años fue intendente. Creo que el más joven, si no me equivoco, fue Tatina Acevedo de También, Mantilla. Y está 27, el caso 28 años, si no me de equivoco. Navarrete en Santa Ana también. Navarrete también. Pero siempre hablamos de casos puntuales, son la excepción hablar de... No es fácil No es la fácil. renovación. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque existen partidos tradicionales, existen muchas estructuras. Es muy reciente todo esto de por ahí algunos conceptos de la nueva política, de dar participación a la juventud. Y también hay un prejuicio que se va rompiendo en la sociedad de que los jóvenes por ahí no tenemos experiencia para enfrentar los desafíos de gobernar, ¿verdad? Bueno, creo que eso es lo que me pasó a mí en el 2013. Con 29 años fui candidato a intendente, salí segundo en esa oportunidad. Pero bueno, uno de las derrotas tiene que aprender. Nos sirvió para corregir errores. 2015 nos postulamos en la legislativa, ganamos las elecciones a concejales
Bueno, ahora en el 2017 el pueblo de Virasoro nos dio su confianza. ¿Cómo está Virasoro? Bueno, en este momento, digamos, económicamente se nota un poco el estancamiento, un poco de crisis. Recién ahora se está empezando a reactivar el sector forestal, maderero. Políticamente tuvimos algunos inconvenientes con una gestión que, digamos, está catalogada por bastantes prolijidades. En el Consejo Deliberante tuvimos que apelar a una denuncia penal por movimiento de partidas sin autorización del Consejo Deliberante. Hay otra denuncia penal por el famoso caso de los hurtos de cheques, que hasta ahora no hubo avances. Así que en ese sentido también la sociedad de Virasoro apostó por el cambio, cansado también de una gestión que le dio la espalda al pueblo. Virasoro no se mueve a 2 velocidades. Le digo la sensación que me dio a mí. La parte privada crece. Pero la última vez que me fui a Virasoro encontré una ciudad con escasa iluminación, sucia, sin la prestación de los servicios, el pasto en las plazas. O sea, es como que el Estado en sí no tenía la misma velocidad con la que trabaja la parte privada, que es el polo productivo más importante de la provincia de Corrientes. Como bien decís, es el polo productivo más importante de la provincia. Virasoro tuvo una explosión demográfica en los últimos 30, 40 años, que fue duplicando su población por censo. Lamentablemente eso no fue acompañado con la inversión en infraestructura. Y bueno, y también tenemos por ahí la falta de la capacidad de gestión de ir a buscar recursos, no solamente en la provincia, sino también en nación. Yo lo decía en la campaña, estoy de acuerdo con el discurso de alinear nación, provincia y municipio, pero esa alineación no es automática. Uno tiene que tener la capacidad de gestionar. ¿Por qué espacio político resultaste electo? Bueno, nosotros creamos un frente que se llama el Frente Renovador Virasoreño. ¿Tiene que ver con Massa? Que nada tiene que ver con Massa, sino que es una imitación de la renovación de Misiones, en el cual los partidos tradicionales, tanto el PJ como el radicalismo, se juntaron con un proyecto común de provincia. Nosotros pensamos lo mismo, en crear un proyecto de ciudad, independientemente de los partidos políticos, y basándonos en un esquema exclusivamente local. ¿Se sienten más misioneros que correntinos? Bueno, tenemos un fuerte vínculo con Misiones, que es comercial, cultural, con la capital al quedarnos a 330 kilómetros. No nos olvidemos que Posada está solamente a 90 kilómetros. Nosotros tenemos muchos, hasta en temas de salud, tenemos muchos pacientes que se atienden en el Hospital Madariaga antes de venir a Corrientes. Entonces sí, por supuesto que hay un vínculo con Misiones. Tenemos un porcentaje muy importante de la población de Virasoro que es de origen misionero. Pero estamos en Corrientes y somos correntinos. Claramente, usted concitó la mayoría de los votantes de Virasoro y que le dan un crédito significativo para lo que va a ser la etapa que viene estos 4 años. Pero la pregunta que muchos hacían en Virasoro y seguramente fuera de allí era cuánto iba a jugar en esta nueva intendencia de Emiliano Fernández la historia familiar y particularmente el vínculo con Rudy Fernández, que es un hombre que ha tenido gestión en Virasoro y además trascendencia política fuera de la provincia de Corrientes y no solamente aquí, ¿no? Sí, no, por supuesto. A ver, siempre es una persona a quien consulto, pero bueno, Rudy hoy está retirado de la política. Creo que uno tiene que aprender de los errores que pudo haber cometido Rudy, que pudo haber cometido la actual intendenta. Hay que tomar lo bueno. Eso por ahí es lo que hoy plantea la nueva política, y cuando hablamos de la ausencia de política de Estado es esto, es decir, continuemos todo lo que está bien hecho y corrijamos aquellas cosas donde se cometieron errores. ¿Cuál es tu vínculo con Rudy Fernández? Bueno, aparte de ser mi padre, creo que es... Claro, porque lo decís, lo tratás, Rudy, no decís mi papá. Bueno, aparte de ser mi padre, yo lo considero un amigo, un referente. ¿Pero te pesa ser el hijo de...? ¿En algún momento sentiste eso? Bueno, en el 2013, en la campaña del 2013, fui catalogado como el hijo de... Por ahí debo agradecerle el hecho de que haya entendido también este concepto de la renovación y que haya dejado el lugar para que uno abra su espacio. En la campaña del 2015 y en esta campaña él no participó. Y Emiliano, bueno, eso ha permitido que la gente me conozca hoy como Emiliano y no como el hijo de. Emiliano, ¿cuánto te marcó la crisis institucional de Corrientes del 99? Vos eras adolescente. Tenías 16 años. Mucho se habla de que los jóvenes
no quieren participar de la vida política, que se abstraen, inclusive cuando tienen 18 años todavía preguntan a quién se puede votar. No es el caso de todos, pero muchos. Sí, más que la de Corrientes, la que me influyó fue la nacional de 2001, donde yo estaba terminando la secundaria. En ese momento, por ahí, mi futuro estaba en otro lado, me estaba volcando a la ingeniería informática, porque me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la informática y la tecnología. Bueno, ese hecho desembocó en el famoso que se vayan todos, y dije, bueno, si uno no se involucra y no participa, van a seguir estando los mismos de siempre, y nosotros estando del otro lado del mostrador, es fácil quejarnos sin aportar nuestro granito de arena. Entonces eso hizo que vaya a Buenos Aires, que estudie ciencias políticas. Emiliano, te veía con Lisandro Almirón, con quien trabajaste en el armado político. El otro día conversaba con él en casa de gobierno, en el patio, respecto de los emergentes, de las figuras que aparecen, de la necesidad de la gente de interpretar que hay un emergente y llevar una cantidad de votos, Mario Bofill en algún momento, Ariel Báez en esta elección, Nelson Lovera en la capital. Y yo le decía a él que había también un peligro, que era el que la gente vaya a buscar a los emergentes por el fracaso de los políticos más tradicionales. Recién hablabas de lo que cuesta en los pueblos surgir. Y yo decía, hay también peligro en las figuras nuevas respecto de los comportamientos. O sea, si un pibe se comporta como un viejo, rápidamente la decepción puede ser mucho más grande. Tengo entendido que a vos te hicieron una denuncia por una cuestión de cobros supuestamente indebidos, pero que no dejaste pasar el tiempo y respondiste con una contradenuncia rápidamente, denunciando al denunciante con los elementos en la mano. ¿Advertiste que ese podía ser un peligro serio en virtud de que estás arrancando tu carrera política? Digo porque ahora, dentro de poco, comienza un caso emblemático, que es el caso del concejal Pereira en Goya, que termina en juicio oral, si no me equivoco, ¿no? Y acá hubo rápidamente una respuesta tuya para dejar que la ciudadanía ponga las cosas en superficie y saque una conclusión. Sí, hubo mucho más que una denuncia penal. Hubo una campaña sucia muy fuerte. Tuve que salir a contestar precisamente porque consideraba que era algo serio que te denuncien penalmente. A mí no me causa ninguna gracia que me denuncien penalmente por una situación infundada que solo era para buscar un rédito electoral. Ahora, uno conoce las reglas del juego de la política, pero uno está tranquilo que la sociedad está dando fuertes muestras de que condena rotundamente este tipo de maniobras, condena rotundamente las campañas sucias. Y quienes se encargan de hacerla quedan cada vez más relegados en la sociedad. Y eso es lo que ha pasado en Virasoro. El sector que impulsó esas maniobras ha perdido la elección de forma contundente. ¿Renunció el viceintendente esta semana? Eso tiene que ver, bueno, faltan 2 meses para que, menos de 2 meses, o sea, una renuncia a esta altura, pero en la carta de renuncia, además de argumentar motivos personales, argumentaba una discusión o la falta de acceso a información. Estamos hablando del ingeniero Sabio. ¿Hay crisis institucional a su vez en Virasoro, además de esto que planteabas, una cuestión de desinversión? Sí, hay una crisis institucional y política de hace 3 años. Este quiebre se dio hace 3 años entre la intendente actual y el viceintendente. Pintos, ¿no? Es una señora mayor, además. Pintos y Sabio, hace 3 años que han roto relaciones, no se llevan bien. Eso también ha sido un factor que la ciudadanía de Virasoro interpretó ese dato. Es decir, no puede ser que las 2 máximas autoridades de la ciudad estén peleados, cuando la ciudadanía un año atrás le había dado el respaldo masivo. Otra coincidencia con Goya. Goya tuvo el quiebre entre Bassi y Zapata, con Zapata denunciando hechos de corrupción. Claro, eso fue al principio de la gestión, sí, la renuncia fíjate de... Dos localidades donde el quiebre institucional tiene algún tipo de Claro, impacto. y hace unos meses atrás el ingeniero Sabio había presentado una nota al Consejo de Liderantes denunciando que lo habían bloqueado del sistema informático para ver todo el tema referente a las órdenes de compra. Bueno, ahora se ve que ya ha sido eliminado totalmente del sistema y bueno, creo que ha sido el punto final de una relación y por los otros motivos que argumentás, que cuestiones personales, ha decidido renunciar ante el ¿Por qué tiempo. cree usted que hay tanto descrédito hacia los políticos? ¿Por qué la juventud está desencantada? Bueno, creo que tenemos muchos ejemplos en este país. Es algo que debemos trabajar y creo que la juventud tiene que tomar nota de eso.
Tiene que tomar nota de eso. Tampoco debemos creernos que nos vamos a llevar el mundo por delante, ¿sí? Hay que trabajar con las personas que tienen experiencia, tomar sus conocimientos y, por supuesto, yo no me voy a cansar de decir, corregir los errores. Una de las cosas que quería Rudy Fernández era que Virasoro se transforme en departamento. ¿Tiene esa misma idea? Bueno, a ver, creo que Virasoro no necesita ser departamento para recategorizar los servicios de salud, de educación, de justicia, que era lo que reclamaba el proyecto del departamento de Virasoro. Sí, por supuesto que Virasoro es una ciudad pujante, es una de las ciudades más importantes de la provincia, económica y políticamente, y si bien el gobierno provincial ha invertido y ha prestado atención a demandas de Virasoro, creo que debemos insistir más todavía. ¿Qué cosas le reconoce a la intendente Pintos, que tuvo 2 periodos? Muchos dicen en Virasoro que el primero fue mejor que el segundo. ¿Qué cosas le reconoce de esa tarea cuando dice, bueno, lo que está bien hay que seguir, lo que está mal hay que modificarlo? ¿Cuáles son los puntos que rescata de ese proceso? Bueno, a ver, creo que tuvo una buena relación con el gobierno provincial, le faltó gestión con el gobierno nacional, independientemente de si el gobierno nacional era afín o no, porque estos últimos 2 años el gobierno nacional era afín y no se consiguieron cosas, sí se consiguieron cosas con la provincia. Eso le rescato a la intendenta, de haber tenido una buena relación con la provincia, que es lo que nosotros vamos a propiciar, tener una relación madura, seria, responsable, de forma institucional y política, con el gobernador, el doctor Gustavo Valdés, y por supuesto con el presidente de la Nación. ¿Ha charlado con Gustavo Valdés? Le he enviado un mensaje de texto felicitándolo por el triunfo y, bueno, poniéndome a disposición para trabajar en conjunto. Decían recién al principio, en realidad, que esto de la alineación nación, provincia y municipio no se va a dar automáticamente. Desde Virasoro, ¿cómo visualizás o cómo se tiene que traducir esa alineación para que sea beneficioso para esta localidad? Bueno, es fundamental golpear las puertas, insistir. Sí. Entonces nosotros en la campaña decíamos que Virasoro tiene que tener una oficina de gestiones y de negocios, tanto en la capital de la provincia como en la capital federal, donde vamos a presentar todas las demandas y los proyectos que Virasoro necesita, tanto en Corrientes como en Buenos Aires. Sería una de las primeras cuestiones que, si lo prometió en campaña, va a tener que hacer una oficina acá en la capital de la provincia y otra en Buenos Aires. Sí, por supuesto. Bueno, estos últimos días he mantenido reuniones en Buenos Aires. Sí, tengo que agradecer porque voló exclusivamente para estar en el programa y ahora tiene que... Y mañana temprano me vuelvo a ir porque tenemos también una reunión muy importante con el líder de la organización Un Techo para mi País, precisamente porque teníamos una propuesta para el tema del déficit habitacional de aquellas familias más vulnerables, no aquellos que pueden entrar a los sistemas y los programas federales de vivienda. ¿Con ¿verdad? qué consejo deliberante le va a tocar gobernar al menos estos primeros 2 años? Bueno, nosotros tenemos 6 concejales propios sobre 13, los otros 7 son un concejal de Proyecto Corrientes, 3 radicales, 1 del PRO y 2 justicialistas. Estamos convencidos que la relación va a ser de consenso, de diálogo, de debate. Virasoro ha dado un ejemplo, el Consejo Deliberante de Virasoro en el año 2016, siendo 8 concejales opositores contra 5 oficialistas. Hemos aprobado más de 100 ordenanzas muy importantes para el futuro y la planificación de Virasoro, y la gran mayoría de esas ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad. Es decir, hubo debate, hubo aportes del sector oficialista, y bueno, se concretaron en normas. ¿Espera algo parecido? Esperamos algo parecido. Tengo muy buena relación con el concejal del PRO que va a ingresar, muy buena relación con el concejal de Proyecto Corrientes, así que estimamos por el estilo que tenemos de gestión de conversar y trabajar en conjunto. Bueno, tengo por acá yo estoy leyendo algunos mensajes que están en la transmisión en vivo, en el Facebook Live de Equipo de Noticias. ¿Vivo Live? ¿Facebook Live? Está bien. ¿Está? Se entiende, se entendió más o menos. Y vos tenés algunos de los mensajes de Twitter, ¿no?, que están llegando. Exactamente, a través de @Equipo Noticias en Twitter nos van llegando, y también sobre el hashtag Equipo de Noticias, que es numeral Equipo de Noticias, así nos pueden dejar. Más los mensajes que van llegando, por supuesto, tenían que ver con
con lo que había pasado recién, que El estaba tatuaje Carla en la y espalda de Aragón parece que fue muchos uno de los dicen- temas, ¿eh? Uno de los temas. Sí, 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 sí. Sí. Néstor Kirchner, ¿usted tiene algún tatuaje de algún dirigente político, no? Nada. ¿Se tatuaría la cara de algún dirigente político? No tengo tatuaje en el cuerpo. Directamente, ni No. siquiera. Tema madera. ¿Cuánto importa para Virasoro y cuán lejos o cuán cerca estamos de que la madera se le agregue el valor necesario para que se convierta en uno de los principales motores de la economía, más de lo que ya es? Porque hoy, o sea, Corrientes, la madera es muy importante, con Gustavo que maneja el tema de producción, pero siempre se plantea: ¿cuándo vamos a tener casas construidas con madera de Corrientes? ¿Cuándo vamos a tener muebles construidos con madera de Corrientes? Pasteras. Pasteras también. ¿Está a favor de las pasteras o no? Bueno, mire, el gobierno de la producción hace 2 años atrás, creo, había presentado un informe realizado por el Banco Mundial donde estipulaba que el sector forestal y el turismo eran las 2 áreas más importantes que tenía que desarrollar la provincia. Y Virasoro es el polo forestal de la provincia, o sea que es una cuestión muy importante para nosotros. Yo he escuchado y celebro, porque vendría a cerrar la cadena de producción, las gestiones que estaba haciendo el gobernador Colombi, y que estimo que el gobernador Valdés también la va a continuar, del hecho de la instalación de una pastera en Corrientes. Porque Corrientes hoy... ¿En Virasoro se instalaría la pastera o no tienen el dato de dónde No estaría? tenemos el dato, no sé si va a ser del lado del Paraná o del lado del Uruguay, no. Pero les vendría, Creo a que ustedes les sería más serviría. del lado, lo más conveniente sería el lado de Cerca del Ituzaingó puerto, por el cerca tema del del río. puerto. Un datito, déjame que te agregue ahí. La semana pasada se cerró la segunda etapa, se me fue el nombre, del programa de energía renovable de la Nación. De biomasa. Sobre los 20 proyectos de biomasa presentados, 5 corresponden a la provincia de Corrientes y 4 están en el área de Virasoro, digamos, Virasoro, Santo Tomé. Así que biomasa, le vamos a contar a quien nos está mirando, es lo que va a utilizar para la generación de energía son los residuos y los desechos forestales. Usted va a un aserradero, corta la madera, los costaneros, la serrín y demás, hoy se le prende fuego. Bueno, eso va a ser la materia prima para la generación de energía. Sí, que podría abastecer en los parques industriales, pero a su vez podría estar interconectado con la red y abastecer también las ciudades, ¿no? Claro, el proyecto más grande es el proyecto Fresa, donde fue el ministro de Energía de la Nación, Aranguren, a poner la piedra fundacional. Eso es del grupo Pomera. Va a aportar no solamente energía a la ciudad y a la provincia, sino, como bien decía, al sistema interconectado. Pomera está ahí 60 millones de dólares en etapa inicial, es una inversión Sí, pero enorme. todavía no está generando energía. No, todavía no, está recién está en la etapa digamos, fundacional, donde tengo entendido, se ha perforado el acuífero, porque esa industria necesita mucho volumen de agua. Tapehuá, que está allí en Virasoro, está También. generando energía a través de la biomasa, pero para su consumo propio. Y es uno de los que presentó un proyecto para volcar también a la red. En esta cuestión de lineamientos políticos, seguramente habrá seguido el transcurso de las elecciones nacionales, obviamente de las provinciales. ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se ubica? ¿Se siente cerca del peronismo? ¿Se siente cerca de Encuentro por Corrientes? Estuvo obviamente trabajando para la campaña de Camao. ¿Cómo se definiría políticamente? Bueno, a ver, nosotros, como le digo, nos enfocamos en lo local, en el cual en el 2015 hicimos una alianza que llevaba a las 4 alianzas provinciales. En esta elección llevamos a los 2 candidatos a gobernadores. Si bien tuvimos más partidos políticos que apoyaban al candidato Camao, también hemos apoyado al candidato Gustavo Valdés, y nuestro discurso en Virasoro fue exclusivamente local, orientado a la intendencia. Nosotros, como le dije, vamos a tener una relación institucional y política de trabajar en conjunto con el gobernador electo. ¿No se ve trabajando en la provincia en el futuro? No, yo creo que tenemos que ser respetuosos con el votante de Virasoro, que hoy nos eligió para gobernar la ciudad. Bueno, después ya habrá tiempo. Creo que uno no puede apresurarse y dar pasos que todavía no arrancó con el objetivo primario, que es la intendencia de Virasoro. ¿Van a conformar un foro de intendentes? ¿La relación con otros intendentes o ese esquema tampoco funciona? Porque ha habido foros de intendentes de distintos partidos políticos, foros de intendentes Pero en la función de particularidad de regiones Emiliano, que tiene productivas. un discurso local. A veces Claro. los foros de intendentes se arman en No, afinidades pero de identidad política. O sea, el Capaz foro de no intendentes radicales. necesariamente políticos, pero sí como microrregiones productivas, o sea, podría ser No, una... por supuesto, todo foro de intendentes que sea para discutir algunas temáticas que atañen a cada comunidad, por ejemplo, tema energético. ¿Sí? Virasoro, con estos proyectos de biomasa,
problemas de consumo no tiene. Nuestro problema es de la distribución, de las redes de distribución. Y creo que en muchas localidades de la provincia tenemos los mismos inconvenientes. Entonces, todo lo que sea para contribuir y aportar un granito de arena para que el gobernador tenga una mejor gestión o hacerle reclamos de forma constructiva sobre determinadas temáticas, por supuesto que podamos tener una buena relación con otros intendentes. Bueno, Fernández, gracias por muchísimas venir. gracias a ustedes por el espacio. Ha hecho un esfuerzo que valoramos de haber venido exclusivamente para conocerlo. Hay expectativa a través de toda persona que representa una renovación, viene como un vaso lleno de expectativas y estará justamente en ustedes o en usted no defraudar. Bueno, Cristina Vicentín es la que justamente quería plantear esto, la renovación de la política, pero con nombres propios. Así que bueno, por ahora esperemos que la próxima que venga no tengamos que estar hablando de ninguna crisis institucional o que le quitan la clave a un viceintendente y lo eliminan del grupo de WhatsApp, parecen esas cosas. Y que no desaproveche la oportunidad porque Virasoro, la verdad, Virasoro para mí, en lo personal, es el futuro de la provincia de Está en Corrientes. un lugar muy codiciado, estamos hablando de una locomotora productiva y me parece que en el momento ideal, porque como él decía, probablemente haya que esperar un tiempo en términos de alineación, pero si al norte es el indicado y él está planteando algo bastante renovador, esto de una oficina en Capital de Corrientes, una oficina en Capital Federal para motorizar, me parece muy interesante. Y que interesante. esto derrame o genere que lo que es el principal tema que tiene la provincia, que son los índices sociales, mejoren. No, y aparte otra cosa, fíjate que hay en energía renovable y parques industriales, Santa Rosa podría ser lo más cercano a Virasoro, pero Santa Rosa todavía tiene un problema de generación energética importante. Virasoro no lo tiene, o sea que me parece que es un lugar muy codiciado. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hacemos la pausa, seguimos en un ratito. ¿No es increíble que tengas un GPS indeciso? Sí, pero increíble la cotorra que está acá atrás. Como tiene 20 con WhatsApp ilimitado, no para de mandar audio. 5 de acelga, 2 de humita, 2 de pollo. Ay, no, pollo no. ¡Qué increíble! 20. En octubre, mamá se merece todo. Vení a Farmar y encontrá los mejores descuentos para ella. 80 y 50% de descuento en la segunda unidad y 35% de descuento. Te esperamos en la sucursal más cercana con mucho más. Farmar, los más bajos precios siempre. En noviembre vuelve Ricardo Arjona. Ella quiere besos en la esquina. El cantautor latinoamericano más exitoso vuelve a la Argentina y vuelve a Corrientes. 7 de noviembre, Estadio Club Huracán. El problema es que no Presentando su nuevo disco Circo Soledad y todos sus grandes éxitos. ¡Señora! Conseguí tus entradas en compratuticket.com y en los locales de Musimundo de Centenario Shopping Corrientes y Shopping Resistencia. Preventa exclusiva con Banco Macro. El 3 de julio conseguí las mejores ubicaciones en cuotas sin interés. Con tarjetas Macro tenés hasta 6 cuotas sin interés. Ricardo Arjona en Corrientes. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a El circo lo llevamos dentro. Costo financiero total 0,00%. Ver bases y condiciones en macro.com.ar. Ofertas de esta semana en el Bazar de la Viva. Batería de cocina antiadherente. Cacerola de 24 centímetros. Panquequera de 22 centímetros. Juego de cubiertos por 24 piezas. Cuchillo para legumbres por 2 unidades. Cuchillos Tramontina de varios colores. El Bazar de la Viva. Tramontina en Corrientes. Salta, esquina San Martín y España 920. Ofertas imbatibles de Hidromat, Ferretería Industrial. Super Pack, hidrolavadora más aspiradora Gama, 2.699 pesos. Desmalezadora Gama, 34 centímetros cúbicos, 2.800 pesos. Aprovecha estas ofertas imbatibles de Hidromat, Ferretería Industrial. Centenario 4580 e Independencia 3391. En Farmar, del 1 al 31 de octubre, Always, toallitas femeninas, 80% de descuento en la segunda unidad. Cotex, protectores diarios, 80% de descuento en la segunda unidad. Colgate, pasta dental, 50% de descuento en la segunda unidad. DAV, antitranspirante, 50% de descuento en la segunda unidad. Farmar, los más bajos precios siempre. En CREA, educamos para toda la vida, ayudando a cada estudiante a reconocer, desarrollar y perfeccionar a ese ser humano único, original e irrepetible que existe en él. Una formación integral, donde las habilidades emocionales son un factor determinante para el aprendizaje, porque educar no es solo enseñar contenidos, es enseñar caminos. CREA, un colegio para toda la vida.
Susana preparó una noche inolvidable. Llega Palito Ortega, un gran homenaje al rey de la música. Un imperdible repaso desde sus comienzos, todos sus éxitos y una sorpresa impresionante. Los Vidazzi visitan a la verdulería de Lisi. Prepárate para un encuentro lleno de humor, donde va a pasar de todo. Vienen a jugar a Mi Hombre Puede Fernando Burlando y Barbie Franco, Virginia Gallardo y Martín Rojas, Candela Vetrano y Andrés Gil. Lidian Nadashwaran, el niño prodigio de la música, viene desde la India para sorprendernos con todo su talento. El llamado más esperado. ¿Habrá un nuevo millonario? Susana Jiménez, este domingo a las 10 de la noche. Por 13 Max Televisión. La fuerza de los sueños no conoce de límites. Te pido por favor, pelotita verde, vamos. Emoción. Por favor, Adrenalina. sacudime las manos y bajan los picos, ¿eh? Hay que vencer al muro. Son 129.970. The Wall construye tu vida. Por 13 Max Televisión. Vamos a escribirnos una historia. Llega un momento en la vida que tenés que pensar en vos también. Esas donde escondas. La vida sigue. Hay que abrir el corazón. Un millón de veces. Deja entrar una mujer a tu vida. Vamos acercándonos despacio y sin temor. Vamos a perder. Todo el mundo me pregunta, Faría, vos eras boxeador y ahora sos enfermero, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Usted no le queda esa duda? A mí no. Golpe al corazón. Hoy a las 10:15 de la noche. Por 13 Max Televisión. Una mañana imperdible. Daddy, Miguel, Chino. ¡Mira esto! Aquí estamos en la capital. Miguel, vamos arriba. Vamos, Miguelito. Vamos arriba. Arriba. Un clásico es la cuadrada cortada a cuchillo o la bola de lomo cortada a cuchillo y hay una de las empanadas que tiene matambre. Morphy, todos a la mesa. Con Gerardo y Zaira. Por 13 Max Televisión. Es el aroma de casero. Conociéndonos 2017. Un año más trabajando. A favor de las personas con discapacidad. Por más inclusión. Por más integración. No te olvides, este y todos los domingos por la tarde. Conociéndonos. De la libertad, de la libertad. Por 13 Max Televisión. Bueno, tramo final de equipo de noticias. Estuvieron hoy en el programa dos referentes de distintos espacios políticos dentro del justicialismo y ambos coincidían en la necesidad de una renovación, la posibilidad de darle espacios a otros. Le pregunto ahora que se fueron, igual creo que todos se los decimos siempre a los entrevistados, pero
¿Creen que realmente van a lograr dentro del peronismo esa renovación que necesitan hacia adentro, hacer esa autocrítica que los permita, primero, ser una oposición? Todo sistema necesita una oposición fuerte, que pueda aportar y equilibrar. Eso es lo más preocupante, seguro. Y uno los ve como que todavía es muy pronto, tal vez. A mí me da la sensación de que la discusión está en un plano personal. Todavía, está en un plano, ¿no?, de dirigentes, de quién sí, quién no, de si se equivocaron en la estrategia de la campaña, si hicieron bien los afiches, si las frases que eligieron es la correcta. Y la verdad es que esa no me parece la discusión de fondo. La discusión de fondo tiene que ver con que los correntinos están pidiéndole a la oposición otra propuesta sólida, que es independiente de los nombres. Claro que después hay que tener un candidato que junte los votos, y etcétera, etcétera, pero primero hay que tener esa otra parte. Y mientras el peronismo siga apareciendo con un montón de líneas internas, con un montón de visiones divididas, creo que ellos mismos... pero no se puede disociar la propuesta de quién la va Seguro que sí, pero a me parece que no ejecutar. tienen elaborada la propuesta, y en el sentido grueso Y hay de la algunos palabra, referentes no que fina. están Claro, desgastados. yo coincido con lo que porque ellos durante la campaña le endilgaban al gobierno de que tenía su propio desgaste, pero ¿no advirtieron acaso que algunos dirigentes territoriales también tenían su propio desgaste? Sin dudas. Yo, escuchando la semana anterior a Mario Navarro, el responsable de Vox Populi, me quedé con algunas frases de él. Él decía, estamos pasando de un escenario de polarización competitiva, o sea, dos sectores que compiten, hacia una polarización con hegemonía. Eso tiene un peligro, claramente, hasta para el propio gobierno que hegemoniza, porque al no tener una competencia que lo obliga a mejorar, puede haber un peligro de ayornamiento, de que se queden, aunque ECO ya superó en la época del Frente de Todos este tema y le metió para adelante. Ahora bien, es decir, ¿qué oposición? Por eso, acá viene el tema, ¿no? En el marco de la polarización competitiva, el justicialismo nunca pudo convencer a la mayoría de la ciudadanía de que tenía que cambiar porque había mejorías de este lado. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede hacer para convencer a la ciudadanía de que vos formás un equipo como el que armó ECO, por ejemplo, para ganar la municipal, donde había un candidato con un perfil fuerte como Ríos, contra un equipo que luchó contra él electoralmente y lo derrotó, si durante 3 años de cada periodo de 4 años de mandato, los sectores que lideran Camau Espíndola y Fabián Ríos no se quieren entre sí? Y los referentes se dicen, somos diferentes, no somos iguales. Es muy difícil llegar al último año electoral y plantear una sinergia entre equipos si durante 3 años no se quisieron. Entonces, el peronismo enfrenta un problema muy serio para Tampoco adelante. se quisieron en el 4º año. Exacto. Pero ahora les pregunto, En los dos ciclos hicieron lo mismo, en el 2013 y en el 2017. No aprendieron del error cometido y hoy hasta la gente se pregunta si Camau seguirá dentro del Partido Justicialista. Pero no también, a ver, Alberto decía algo que yo coincido, para mí es muy importante una oposición porque en definitiva es lo que da equilibrio, o sea, una oposición legislativa, una oposición política. A nivel nacional también es importante en nuestro sistema. ¿Cómo fue el papel? Porque el oficialismo va a seguir siendo gobierno, con otro gobernador va a seguir siendo gobierno. ¿Cuál fue el rol de la oposición en estos 4 años de Ricardo Colombi? Encarnada también en el peronismo en sus distintas vertientes. ¿Y cómo será de aquí en más? ¿Habrá un cambio? Es difícil ser optimista porque la verdad que no tuvo la iniciativa en ningún momento. Porque tal vez también pierde las elecciones no solo porque no pudo presentar un proyecto que a la gente le llegue, sino que también puede haber que no se lo identificó como un espacio opositor. Acá me gustaría intercambiar con periodistas gráficos y contigo respecto de este tema puntual. Yo creo que en el 2013 el hito más importante de la campaña de ECO fue la marcha contra el unitarismo del kirchnerismo que promovió el gobierno en Costanera Sur. ¿Se acuerdan ustedes? Que hubo como 40.000 personas que fueron a la marcha y todos decíamos, ¿por qué fueron y por qué fueron tantos jóvenes? Para mí eso nos marcó una cancha. La gente estaba convencida de que había discrecionalidad del gobierno nacional para con la provincia. Y creo que la oposición se dejó encantar por los discursos de algunos, inclusive también algunos colegas con quienes yo respetuosamente disiento, de que no hubo discrecionalidad. Porque la verdad, para hablar de discrecionalidad o no podemos hablar como chamanes o como curanderos diciendo cosas que no son comprobables. Tenemos que ir a los números, a la inversión pública nacional. Y cuando vos vas a 2015, Ministerio de Economía de la Nación, y mirás la inversión pública nacional en los últimos 5 años en Corrientes,
Corrientes estaba 22ª de 24. O sea, escucharon bien, ¿no? 22ª de 24. La plata que ponía Nación en las provincias ubicaba a Corrientes 22ª de 24. Está claro, como cuando discuto con Carlito Simón, de que esto tiene matices, de que puede haber algunos mejores gestores y otros peores gestores. Pero eso no evade la responsabilidad del que está allá arriba y dice Corrientes es una provincia del país en la que hay que invertir. Martín, y la oposición se sumó a ese discurso y comenzó con el tema de que no se hace nada, de que todo está mal, de que acá... Y la gente no compró ese discurso. Además te agrego, más allá de los números, la percepción ciudadana es esa. Exacto. Es decir, independientemente de que si los números lo corroboran o no, vos te cruzás al Chaco y ves una cosa, te vas a Misiones, ves otra cosa que en Corrientes no viste. Bueno, estuvo el intendente electo de Virasoro. La ruta 14 atraviesa la mitad de la ciudad, lo que es una locura. Sí. Uno continúa por la ruta 14 cuando hace 10 kilómetros y entra en la provincia de Misiones. Si usted viene de Misiones hacia Corrientes, una ruta perfecta, pero usted sabe dónde ingresa a Corrientes porque hay un pozo. Exacto. Está rota. Pero, Gustavo, la derrota más dura de digerir para el justicialismo es la que sufrieron en Curuzú-Cuatiá. Y Curuzú-Cuatiá está marcada por la Ruta Nacional 119. Hace 25 años totalmente poseada y se cobró una enorme cantidad de víctimas. Nación recién se acordó cuando murieron los chicos de Presidencia de la Nación, que vinieron al acto en Bonplan, que iban a hacer la teleconferencia con Cristina. Bueno, se accidentaron ahí, murieron 4, si no me equivoco, 5. 4. Bueno, ahí se acordaron de que había que repavimentar la ruta. Hablando de rutas, no me quiero olvidar porque estuve en San Miguel, la ruta 5. Sí. Yo no sé por qué le pasa provincial, esa ruta. es provincial. No, ahí no hay sé. responsabilidades provinciales. Está bien, pero es impresionante. Además es muy peligroso porque es una ruta, además, donde hay animales, pero los pozos que tiene. A mí me dicen que el tema es que con los puentes que cayeron y los desvíos que se hicieron, se daña muchísimo. Pero de todas maneras es inadmisible que esa ruta está tan habilitada transitada o sin señalización, advirtiendo. Tiene una señalización en algún momento, pero no es lo suficientemente visible. Y los pozos que te estoy diciendo, te obligan a ir de hace mucho tiempo la ruta 5 está en esas condiciones. Para mí, volviendo al tema del peronismo, hay dos cuestiones que no se pueden dejar de lado. Por un lado, el peronismo sí, claramente, ha tenido siempre muchos problemas para hacer pie políticamente en Corrientes. Esta es una provincia que le ha sido esquiva. Bueno, por eso, en ese contexto, siempre tuvo muchos interlocutores. Lógico, pero digo que esto va a continuar porque... Por esta atomización de dirigentes, decía. Y porque los diputados que ingresaron ahora, además de que no van a tener las mayorías que tenían antes, los diputados que ingresaron ahora, uno responde al Partido Liberal, aparentemente. Otro responde a Nito, otro responde a Fabián Pacayud, otro Mórtola responde a... O sea, hay muchos caciques. Sí, seguro, pero yo creo que ha sido... Para mí es mucho más importante en este momento que el peronismo sea capaz de hacer una autocrítica que excede a la cuestión de los dirigentes. Insisto, porque si no parece que es una cuestión de estrategia. Que enfoque en la propuesta. Claro, y además porque básicamente se tiene que hacer cargo de lo que el peronismo hizo durante la década ganada en Corrientes. Silencio, complicidad, justificaciones. Y esas cuestiones la gente común, no la gente que es antiperonista. La gente común, la gente que no tiene una visión política e ideológica determinada. Eso que todos los sociólogos determinan como ese espacio que está en el medio, que no tiene una ideología definida, esa gente no le perdona que no hayan tenido la honestidad intelectual de decir, sí, la verdad me equivoqué, tendría que haber dicho algo, ¿sí? Al menos tendría que haber dicho Pero no algo. es un caudal interesante, si bien el resultado electoral lo dejó y el propio Aragón dijo... pero no perdimos por más diferencia que en la elección en la que compitieron Camau y Ricardo Colombi, la elección anterior, nos sorprendió, sabíamos que iba a ser resultado. Pero de todas maneras tiene un 40 y pico % del electorado que lo eligió o que los eligió. ¿No es un caudal importante como para poder subsanar todas estas peleas de dirigentes? Muy importante. Pero ¿cuánto es de Camau? ¿Cuánto es del peronismo? No sé, ¿Cuánto es de la gente que no quiere votar a Colombi? O sea, en esa fragmentación va a haber que... Puede ser que es un voto muy hegemónico, que no es un voto consolidado, no es un núcleo duro que se pueda decir el peronismo tiene esta Me parece que ese representación. 45% representa la saturación de un ciclo político. O sea, es un voto más anti que un voto que cataliza a favor. a Camau, que es capaz de reunirlo a Camau, que no consigue aparecer ese tercer espacio y entonces, ante la falta de alternativas, reúne ese peso específico que es importante y que debería ser un dato, más que para el peronismo, para el gobierno provincial. Ahí hay un consolidado espacio que no sigue a un dirigente,
sino que le está diciendo al gobierno, la verdad estoy medio cansado, ¿sí? La verdad que escuché muchas excusas, me han dado muchas explicaciones y no estoy conforme. Habrá que ver si el gobierno provincial entiende ese espacio del 45%, no como de Camau, sino como un sector de la ciudadanía correntina que está un poco saturada, lo cual es absolutamente razonable. Pero necesita un interlocutor y ese sin lugar a dudas, que el peronismo lo debería aportar para tener un plus. Sí, porque la democracia impone el diálogo con los adversarios. Seguro, aparte me da toda la sensación cuando se iba Pitín, yo le decía, y intercambiábamos 2 o 3 palabras, que cuando uno es coherente, la derrota duele menos. Pero yo embromaba con esto del peronismo edulcorado, porque claramente no son lo mismo cuando proponen estas alianzas que son difíciles de comprender. O sea, yo no voy a criticar ni a Ani Pereira ni a Araceli Ferreira, pero estar las dos en el mismo espacio es una contradicción severísima, porque están en los dos extremos ideológicos. Por eso volvemos otra vez. ¿Quién es la oposición? Sí. Lo que le preguntábamos a Flinto la semana pasada, cuando se tiene que sentar a charlar con la oposición, qué sé yo, 2/3 para conseguir un crédito, ¿con quién charlan? Está fragmentado ahora. ¿Con quién hablan? ¿Quién es el líder? ¿Quién es? ¿Y cuánto nos puede perjudicar a los correntinos? Ahora, la fragmentación viene desde hace rato. Pero ¿cuánto a los correntinos nos puede perjudicar que no haya una oposición fuerte? Que no haya un balance. Lo que pasa es que ahora, Gustavo, se descapitalizaron políticamente al perder tantas intendencias, de las más relevantes como Capital, Goya. De todas maneras hay una responsabilidad en una provincia como la nuestra, donde hay legisladores de todos los colores políticos. El dibujo de la oposición excede el peronismo, sobre todo si uno mira la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando uno mira la Cámara de Diputados y mira la cantidad de legisladores que tiene el peronismo con la que queda conformada después de esta elección, y son pocos, no son muchos, y hay muchos legisladores de un montón de partidos pequeños que tienen 1, 2, 3 legisladores que van a tener una responsabilidad también de oposición. La verdad, tengo mi reserva de que puedan configurar ese espacio de control que la República necesita, hacia un escenario de hegemonía. Y lo lamento porque las hegemonías no son buenas ni para los gobiernos ni para las oposiciones. De hecho, en el Consejo Deliberante, cuando el peronismo obtuvo la mayoría calificada, comenzó a derrumbarse gradualmente y progresivamente. Y hoy llegó a esta derrota impensada para ellos, pero que para mí no estaba tan lejos de la posibilidad de que se dé cuando uno veía la evolución de ECO en la ciudad, cada vez votaba mejor. Tiro un disparador, tema de la semana, la detención de Julio De Vido, para saber también qué se viene de aquí en más. ¿Qué se viene con el gobierno nacional y también con la oposición a nivel nacional? ¿Dónde va a estar? ¿Va a seguir siendo Cristina porque al gobierno nacional a Macri le conviene? ¿No va a seguir por ese lado y va a aparecer tal vez en algún peronista no K? Aunque hay que ver también con lo que pasó en Salta con Urtubey, si no quedó bastante desfigurado. El disparador es este es el video. Fue una jornada con mucho show, la detención de De Vido, en donde primero se lo desaforó, es decir, los diputados votaron para que él pierda ese privilegio, esa inmunidad y pueda ser detenido por una orden del juez. Esto también hay que decir, fue la justicia la que pidió el desafuero y la inmediata detención. Y el show vino inmediatamente después, cuando Gendarmería lo fue a buscar a su departamento y De Vido no estaba. Esto fue acordado para que él pueda eludir las cámaras, fue parte de una especie de acuerdo o en realidad, no sé, se escapó, se fue a Comodoro Pi, como se pudo haber ido a Comodoro Pi, se podría haber ido en un avión a otro lado. ¿Qué sensación les dejó todo esto que tuvo bastante de ribetes de show? A mí la verdad me preocupa mucho más la cuestión institucional. ¿Esta denuncia de qué año es? 2012, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Esto para mí revela claramente que la justicia es uno de los problemas más serios que tenemos en el país. Porque la justicia recién se activa cuando observa la debilidad estructural del kirchnerismo. No es casual que una semana después de lo que para mí electoralmente es el acta de defunción del kirchnerismo como una fuerza hegemónica, pasa lo que pasa. Porque este delito fue cometido hace mucho tiempo. En consecuencia... Eso es preocupante porque entonces quiere decir que mientras el gobierno actual tenga poder, tampoco habrá jueces o fiscales que promuevan investigaciones y que avancen causas. Y además otra cosa me parece importante, Cristina, que en este país, por los vaivenes, digamos, de la política, parece que siempre hay alguien que tiene el monopolio de la corrupción. Y la verdad que en un país como este la corrupción es estructural. Esa corrupción estructural claramente tiene muchos actores. Y por supuesto que si hubiera una especie de salpicré de responsables, de personas de distintos lugares, yo sería un poco más optimista. Pero esto cuando está muy focalizado, que ahora son estos, después son los otros, algo parecido está pasando con la cuestión sindical. Cae un sindicalista, se cuestiona a otro, se investiga a otro,
todas cosas absolutamente de antaño, ¿no? Son todos temas que conocemos los argentinos hace muchísimos Claro, años. acá no es que hubo una especie de, no sé, de Watergate y se develó una verdad oculta, sino que era algo que era bastante evidente y hasta naturalizado por la misma sociedad. Pero a ver, yo he escuchado a muchos jueces que decían, por ejemplo, que solicitaban cierta información y no se la daban. Sí. El caso Nisman, por ejemplo, ¿cuántas personas participaron en la investigación? Muchísimas. Incluso gente fuera, digamos, del ámbito precisamente. ¿Estás hablando del caso de la muerte de Nisman o la investigación por la AMIA? No importa, una investigación cualquiera a cualquier funcionario de este gobierno. Cuando la justicia quiera accionar, digamos, intervienen muchísimos actores y cómo podés, o sea, ¿qué independencia tienen estos actores y la propia justicia del propio Ejecutivo? ¿Es una utopía hablar de una justicia independiente? A ver, es una utopía no solamente en la Argentina. Tal vez en la Argentina el problema es más grave, ¿no? ¿Sí? Pero en el mundo se está replanteando esta cuestión. Porque la verdad que es difícil encontrar sistemas judiciales que estén en condiciones de ir en contra de la política. Los países que lo consiguen son aquellos países, una discusión que la Argentina no quiere tener hace mucho tiempo, que consiguen armar una especie de Corte Suprema de muchos miembros y que los miembros van siendo elegidos con el paso del tiempo y el que fue electo en un periodo presidencial cualquiera ya no tiene que deberle favores a aquellos que lo designaron. Bueno, digamos, también ¿no? hay que mirar un poco qué pasa con la sociedad, porque en su momento este señor manejaba el programa desde planificación de sueños compartidos, de la construcción de viviendas desde la ONG, la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, que construyó un número importante en la provincia del Chaco, no así en Corrientes. En ese momento Cristina va a la reelección y la sociedad no le importó eso. Tampoco preguntaba y ya me... O sea, nosotros le reclamamos al Poder Judicial... Para discutir con todos, porque la verdad que son los temas... nos quedamos a veces en lo superficial, pero el fondo de la cuestión no sé ni siquiera si lo demandamos. O sea, nos gusta la imagen de Debido y el show y mirábamos en la tele Gendarmería entrando, que lo lleven, pero el fondo que nos involucra a todos, de decir hasta qué punto vamos a tener tolerancia cero, bueno, con la corrupción... A mí me parece que con la corrupción nos pasa un poco eso, ¿no? Todavía el argentino medio sigue creyendo que la corrupción es un problema de funcionarios. Es decir, que el funcionario bueno, el funcionario malo, este mete la mano en la lata, este otro no. Y la verdad que el problema es más complejo porque es estructural. El problema es que el sistema habilita y permite hacer estas cosas. Y lo que hay que romper si uno quiere terminar con la corrupción es lo que han hecho los países que lo han logrado, que son pocos lamentablemente en el mundo, es romper la estructura básica de la corrupción. Que los controles cruzados sean suficientes, que los controles republicanos funcionen. Y volvemos a lo que hablamos hoy, la importancia de una oposición en esto. Lógico. Porque los órganos de control tienen que estar en manos de, si no son técnicos totalmente neutrales, que es muy difícil conseguir, en manos de la oposición. Cristina, pero no somos un país corrupto. Digo, queremos funcionarios que no sean corruptos, pero a lo mejor el país es corrupto. Vidal decía que echó, ¿cuánto era? 7.000 policías desde que comenzó su gestión hace 2 años, menos de 2 ¿Pero años. es muy fuerte decir somos un país corrupto? Pero, escuchá, Buenos Aires, 7.000 policías involucrados en casos de corrupción. Y no estamos hablando de un ministro o un secretario, estamos hablando de un policía. Cristina, ¿para vos somos un país corrupto? ¿Está en nuestro ADN la corrupción? Y nuestras instituciones todavía son débiles. O sea, nos falta fortalecer las instituciones para que todo aquel que tenga la tentación sepa cuál es el destino. Es decir, que necesita sí o sí castigo, que por, digamos, una cuestión de decisión personal siempre está el riesgo o se comete corrupción. Vamos a decirlo más simple, o sea, se roba o se gasta más. Bueno, está el caso más. de Uruguay, el vicepresidente que renuncia es por haber usado la tarjeta de crédito para... Acá no pasó, ¿no? Acá el vicepresidente siguió, ¿no? No sé si vemos los resúmenes de tarjeta de crédito de los funcionarios podemos encontrar. Y renunció. Y acá por cosas gravísimas nadie se dio por aludido. Ahí está la cuestión de la tolerancia social, ¿no? Sí. Me parece que en Uruguay pasa eso porque la sociedad no soporta ese tipo de situaciones, ni siquiera el cuestionamiento, porque en ese caso no había un juicio, ni hubo un avance en el proceso, simplemente una sospecha, hubo explicaciones que dar públicas y el vicepresidente tuvo que dar un paso al costado porque la sociedad uruguaya no soporta eso. La sociedad argentina lamentablemente todavía lo acepta con demasiada... ¿Argentina podría tener un presidente como Mujica? Yo no sé, ¿Argentina? pero cada vez que viene Mujica al país se convierte en... todo el mundo va, todo el mundo va y... No, puntualmente por dónde vive, por cómo vive, por el auto que tiene. No lo sé. ¿Podríamos tener un presidente con esas características? Sí, probablemente sí.
Probablemente sí, el tema está en si el país es capaz de resolver la parte que está abajo. A ver, vayamos a una cuestión concreta. El sistema ahora público en la República Argentina funciona mal hace mucho tiempo, con complicidades de un lado y del otro, del sistema político, del sistema judicial y obviamente del sistema empresario. Esa dinámica no se modifica y no importa quién gobierna, puede gobernar uno u otro. De hecho, creo que este gobierno nacional se ha encontrado con un problema grave. Las personas que representaban a la patria contratista son las mismas que están ahora, digamos, porque probablemente sean los únicos que tienen experiencia para hacer la obra pública, aunque hayan hecho en el pasado algunas cosas que probablemente no puedan explicar. Si uno, como país, no resuelve esa cuestión de fondo, y bueno, podemos cambiar las caras, ¿sí? Pero el sistema va a seguir siendo el mismo. Bueno, ya vamos así, tema de fondo, queríamos discutirlo así un poquito más en profundidad y hacer también al menos una serie de preguntas que quedan abiertas. No tenemos las respuestas, pero sí ir más allá de lo que es la detención de un funcionario, una denuncia tal, y queda muchísimo más por hablar y por plantear. Hemos finalizado otra edición más de Equipo de Noticias. Nos vamos a encontrar el domingo que viene. Quedan los programas en las redes para seguir compartiendo. Son temas que no se agotan acá y bienvenido que no se agoten acá porque son las grandes discusiones pendientes, los temas de fondo. Que tengan un excelente resto de esto que cachito que queda de fin de semana. Mañana lunes a empezar con todo, así que nos encontramos dentro de una semana.